buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando un nuevo episodio del podcast de Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y tengo de invitado a Damián de La Batea. Damián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Lean. No, de nada, gracias a vos por estar. Siempre agradezco a los invitados de que uno está con sus trabajos y demás, pero bueno, siempre agradezco que estemos hablando una hora y media, 2 horas o lo que sea de historieta, de manga, ¿no? Como que ya hablamos del nicho y que estemos acá grabando. Bueno, siempre agradezco su tiempo, ¿no? Sí, la verdad que está bueno esto, poder charlar, poder intercambiar un poco, poder intercambiar impresiones, opiniones, eso siempre es bienvenido para mí. Sí, tal cual. Y bueno, te había invitado, bueno, primero Dayan, perdón, comentar dónde te pueden escuchar. Dije La Batea, pero ¿qué es La Batea? ¿Qué es La Batea Podcast? Si quieres comentar un poquito. La Batea Podcast es un medio que venimos haciendo sobre todo de podcast, ahora metimos incursión también en lo audiovisual, siempre estuvimos en YouTube, pero ahora metimos con algunos programas audiovisuales, pero La Batea es un programa que venimos haciendo ya hace 6 años, hablando de historieta en general, del mundo de la historieta. Nosotros no nos centramos en algún punto en particular, tenemos un fuertecito ahí en lo que es superhéroes, que nos gusta mucho, pero también en La Batea está Diego Labra hablando de manga principalmente, Mariano Cholaquian, Bob Rubiano, Tommy Favero, somos un montón, Pato Oliver y Pablo Vigo en Encuadra, ahí apuntado más a lo artístico. Tenemos un montón de lugarcitos y nos pueden buscar en Instagram, en Spotify están todos los programas. Ya tienen para disfrutar 6 años hablando de historieta. Perfecto, sí, yo soy oyente de La Batea, por eso, bueno, los conozco. De hecho, Diego Labra estuvo invitado acá una vez que hablamos. Lisandro también, que fue parte de La Batea. Sé que Lisandro también, de hecho, spoiler, lo invité para hablar de algún próximo autor que quería hacer un especial, así que bueno, estará nuevamente Lisandro también. Así que bueno, Damián, yo te había invitado porque esta semana, el fin de semana pasado, que estamos grabando esto, siempre esto está como en el éter, ¿no? de la grabación de podcast, pero se celebraron los premios Cinder. ¿Qué son los premios Cinder? Son los premios dedicados a la historieta nacional por divulgadores, periodistas, ¿no? Cualquier medio de difusión, de divulgación de la historieta nacional. Y bueno, en los premios Cinder se hicieron unas charlas, bueno, en la entrega de premios, por supuesto, pero se hicieron unas charlas y me había interesado mucho la tuya, que era sobre la divulgación y específicamente hablaban sobre la reseña, que es lo que mayormente me quería enfocar, si bien siempre estas charlas da para hablar un poco de todo. Pero ¿por qué la reseña? Porque me parece que en el mundo del manga, que es específicamente lo que apuntamos acá en el podcast, si bien yo siempre doy ejemplos de cómic norteamericano, doy ejemplos de películas, que eso no es muy usual porque generalmente se asocia esto con manga anime, que eso si querés también lo podemos hablar, que para mí, digo, el manga está más asociado a la historieta argentina, si se quiere, que al anime, por el medio en que se publica, lo cual parece medio loco y medio ajeno. Pero bueno, en estas charlas justamente hablaban de qué es la reseña, cómo es la divulgación por reseñas. Me había interesado para justamente hablar, porque dije, en el mundo del manga hubo mucha gente que hacía reseñas, que se dedicaba a hacer reseñas, la cual, bueno, ahora no es tanta esa gente, que también lo podemos comentar qué nos parece, los motivos y demás. Pero si querés también puedes explicar un poco qué era esa charla o cómo apuntaban esto de la reseña. Sí, nosotros esta charla la hicimos con Maxi Fiqueprón. Maxi Fiqueprón es parte de La Historieta Rebelde, El Lector como Artesano, fue con quien craneamos toda esta charla. Un poco apuntando a pensarnos. Los Cinder tienen una pata muy importante. Los Cinder en realidad son una excusa. Los premios son la excusa para juntarnos, los que hacemos divulgación, los que hablamos de historieta, los que hablamos de toda la forma de historieta, y pensarnos un poco, tratar de pegar un saltito. Nosotros hicimos en esa charla una especie de arco entre lo que va, la forma más básica, que es el reseñador, el recomendador, que le recomienda al grupo de amigos o al conocido lo que le gusta, como la forma más esencial. En esa estamos casi todos. Los que nos gusta leer, los que nos gusta esto, recomendamos. Es parte
del común. Hoy la mayor parte de las charlas en los grupos de amigos son recomendaciones. ¿Qué serie viste? ¿Qué película te gustó? Estoy siguiendo tal cosa. Lo tiro con series y películas porque hoy lo tenemos, es parte del consumo cultural hoy día, es el más extendido. Quizás en otra época podíamos hablar de, bueno, ¿qué película fuiste a ver? ¿Qué obra de teatro? Hoy, básicamente, es qué serie y película viste en Netflix, si querés. Entonces, esa parte ya la tenemos incorporada. Bueno, ¿es hacer divulgación de historieta? Esa era una de las preguntas iniciales. Y el otro extremo está el profesional. El que trabaja, de alguna manera, sea un trabajo remunerado o no. Yo no hago esa diferencia porque en lo que es periodismo cultural, la remuneración es casi un oasis. Entonces, el que trabaja haciendo periodismo de historietas, que hay un montón de ejemplos. Incluso en los Inders hay muchos de ellos. Desde Andrés Acorsi, Diego Labra, el propio Maxi Fiqueprón. Algunos trabajan de otra cosa. Diego Labra es investigador de CONICET. Maxi Fiqueprón también. Pero tenés a otros. Luis Hitoshi, que trabaja en radio. Hay un montón de periodistas. Los tenés en la radio. Bueno, Martín Fernández Cruz también es periodista. Y ustedes lo conocen por las reseñas de manga, pero él es periodista también. Andrés Acorsi es politólogo. Sí, de hecho, perdón, con Martín Fernández Cruz fue el invitado en el segundo episodio. Mira, ya nos remontamos a un 2021, donde justamente la pregunta era si existían los críticos de manga, porque lo que yo veía, él al venir justamente del palo de periodismo, sobre todo yo lo conocía por el podcast de Comiqueando y porque él escribía, bueno, hace un tiempo. El creador del podcast de Comiqueando. Sí. Bueno, ahora está en el canal del mal, que no. No quiero ahora, decir. Su trabajo principal por el que le pagan es ser periodista de espectáculos. Sí. Que Janina Latorre está, mete cositas. Cada tanto le recomiendo un manga, un anime a Janina Latorre. Está bien, está perfecto. Y también hablaba, bueno, de cine. Me acuerdo que subió cosas de los Oscars, ¿no? Como que, bueno, está como en ese palo cultural, espectáculo, ¿no? Como que todo lo mezclan. Eso también da para debate. Y justamente le preguntaba esto, si existía la crítica, porque lo que yo veía era como, bueno, me compré este tomo que sacó Ibrea, que sacó Panini, y te digo de qué va, por qué me gustó, ¿no? Te leo la sinopsis. Y yo pensaba en ese momento que faltaba como esa figura de crítico, ¿no? Que bueno, hoy en día, por cómo está el mercado del manga específicamente, donde se habla menos y se consume menos, hoy en día te digo que extraño que la gente hable, por lo menos que hable, ¿no? Que suba, que ponga, mirá, me compré este libro, de qué trata, ¿no? Creo que esto está muy relacionado. Lo que vos decís que hoy hay menos recomendadores y reseñadores de lo que había hace 3, 4 años atrás. Pero creo que está relacionado con esto justamente que decimos. Desde el recomendador básico, para mí el recomendador no es un divulgador. Para mí, entre la recomendación y la reseña hay un salto. Que no todos lo dan, ¿eh? Y ahí es justo donde muchos de los que empezaron a hacer recomendaciones entre amigos, y que nosotros tenemos que, también en los últimos años, una cosa más generacional. El grupo de amigos ya no es el grupo de amigos de la escuela, el grupo de amigos de la universidad, del trabajo, del barrio, lo que sea. El grupo de amigos pasó a tener una dimensión virtual también. Hoy podés tener amigos, gente con la que te relacionás de manera virtual, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, a través de otros medios. No necesariamente es sentado en una mesa, en una esquina, en la escuela, donde sea. Entonces, esa recomendación también está ahí. Me pasa con mi hijado, digo que nos juntamos a jugar al FIFA. Claro, pero no es que se juntan con los amigos en el sillón y están jugando, como viste cuando nosotros jugábamos al PES o qué sé yo, y esas cosas de pibe. Es cada uno en su casa, viste, auricular, como estamos grabando, ¿no? Sí. Y cada uno en su casa y ahí me junto a jugar, digo, los tiempos cambiaron. Eso está incorporado. Entonces, a la hora de recomendar, también el paso a grabarse y subirlo a YouTube o subirlo a Instagram es mínimo. Es apretar un botón a veces, nada más. Lo que vos le estás mandando en un audio a un amigo, capaz te grabaste y lo subiste a Instagram. Bueno, y esa dimensión de la recomendación, que es completamente amateur, y es la que está incentivada por el puro gusto personal, y siempre
es subjetiva. Obviamente, todo va a ser subjetivo, pero acá voy a quedarme con la subjetividad a pleno ahí. Para mí eso no es hacer divulgación. Para mí eso es una forma de comunicación y está perfecta, ¿eh? No es hacer divulgación, quiero decir, sí, hay una cosa divulgativa ahí porque el recomendarle algo a alguien, pero yo a veces le recomiendo a algún amigo y no es de lo que voy a hablar en un programa, necesariamente, porque le puedo decir, mira, la verdad, esto me entretuvo y es una bosta, está dibujado para la mierda, pero me entretuvo, me hizo pasar el rato. O le digo, la verdad que esto ni me sirvió. Ahora, cuando voy a dar el salto de hacer una reseña, por ejemplo, para mí el paso siguiente es la reseña. La reseña como la unidad esencial de todo lo que hacemos. Pero es el primer escalón. Hacer una reseña ya es dar un pasito más. Ya la reseña ya va a tener una organización, ya va a tener un propósito, ya va a tener elementos. Una reseña puede ser amateur o profesional. La recomendación siempre va a ser amateur. Entonces, la reseña y el siguiente paso de la reseña es la crítica. Te lo voy tirando a pasitos. La crítica es lo que le sigue a la reseña, el análisis y después la investigación. Cada una contiene la anterior. Vos podés hacer todas, podés hacer una, podés ir saltando. Hoy podemos estar hablando, no sé, ¿qué salió? ¿Qué fue lo último que salió? Deadpool Batman de Morrison, ¿no? Salió la nueva serie de Niño Asano. Y podemos hacer la reseña del primer número. Y decir, che, tiene estas características, está bueno. A veces las reseñas son superficiales, que esas me parece que son las más amateur posible. Estás reseñando, la tapa está buena, la sobrecubierta tiene solapas, no tiene solapas, tiene la laca esmaltada en la portada, o la que siempre se reían de los recomendadores de manga, hace el corazón, se dobla, no se dobla. Bueno, esa sí, me parece. Bueno, cuando hice ese episodio con Martín, ¿no? que le quería consultar él, al tratar de ser periodista, si veía que había una crítica, era porque lo que yo más veía, por lo menos en YouTube, bueno, en Instagram te voy a comentar qué es lo que veía, como te digo, ahora visto en retrospectiva lo extraño, para que se hable por lo menos más del tema, pero lo que yo veía era esto, te enseño más la edición, ¿no? Esto que vos decís es, mira, acá se editó tanto, y te leía la sinopsis muy por ahí, y sobre todo eran muchas reseñas de tomo 1, ¿no? Te cuento, porque era lo que salía, ¿no? No es que te leo la obra de 30 tomos que lleva... Hoy también salen muchos tomos 1, ¿eh? Sí, eso no, es verdad. No, pero no sé si veo eso, tanta reseña, o por lo menos recomendación del tomo 1, porque tal vez la obra son 20 tomos, 15 tomos, y para mí lleva un esfuerzo, no solo compromiso del lector, sino también económico que uno no quiere hacer. Entonces, bueno, te hago el primer tomo y te muestro cómo es por adentro, la solapa. Sí, aparte capaz el tomo 1, la comiquería, la librería, la editorial, capaz que te lo facilitan, te lo prestan, te lo regalan, lo que sea, para que lo reseñes, porque le interesa. Ese primer paso, la forma más amateur, puede ser profesional, pero es el siguiente paso que me parece la difusión básica. Solo difundir. Difundir es amplificar, contarle a otro. Es pasar de esa recomendación al siguiente nivel. Hacer una reseña que sea solo para difundir es así, superficial. Es el equivalente a la gacetilla de prensa de las editoriales. Yo te puedo leer, te puedo publicar por escrito, te puedo leer una gacetilla de prensa, que va a tener una sinopsis mínima, que es lo que la editorial quiere contar de eso, que capaz te cuenta un spoiler, capaz que no, capaz te cuenta el cliffhanger porque quiere engancharte con eso. Bueno, eso es lo que veo en Reels. Mira, vamos abriendo puntas. En Reels veo esto que comentás, que veo más gacetilla. Cuando lo hace editorial me parece perfecto, porque digo, lo que quiere es venderte. Quiere venderte. Está bien que me digas... pues si no, a veces los Reels, cuando la editorial me dice, hay aliens, hay todo, hay esto, y esto, y el protagonista es esto. Listo, me hiciste Reel y es para vender. Yo, por ejemplo, no hago Reels, me pongo autorreferencial, pero porque me parece que hablar de esta obra y decirte, hay espadas, hay samuráis, hay aliens y un protagonista que te va a encantar. No sé si ¿por qué yo tendría que hacer... ese trabajo, si se quiere, de difundir la obra de esa manera? En definitiva, creo que lo que estamos todos es para hablar de o lo que nos gusta, o lo que nos conmueve,
o dar un punto de vista de, mira, esta serie parece tal cosa, o este autor lo relaciona con este autor, o con esta época, viene de este contexto. Que creo Vos que estás sí, ahí es verdad que vos decías. vos Sí, estás perdón. diferenciando con otro nivel. Para mí, esa, en la lectura de gacetilla de prensa o la difusión básica, yo dejo la puerta abierta. El que quiera hacer eso, está perfecto. A lo que invito es, tanto al que lo hace como al que lo consume, a poder pensarlo. Que lo sepa. Que tenga la capacidad de discernir entre el amigo que recomienda, porque también el amigo que recomienda no necesariamente tiene acceso a la gacetilla de prensa o al material. Ahora, o ya es un paso siguiente, para mí es válido, no es lo que me gusta, ni lo que me gusta consumir tampoco. Sé que también es el paso más fácil, porque es el primer nivel de acceso de alguna manera. Es lo más fácil, tiene difusión, o sea, se repite, y yo creo que ese fue el gran problema de lo que llamaban, lo que ahora que estamos parados, años después, era la época dorada de los mangatuber, como dicen. Que eran reseñadores de este nivel. Reseñadores de lo superficial. El tema es que se quedaron en eso. Muy pocos hicieron un salto a otro nivel, a otro escalón. La mayoría se quedó en eso. Y los consumidores no les exigieron más. Porque el que va a comprar, a veces yo quiero saber si el lomo se dobla, si está bien impreso. Y no me interesa saber si esto va a durar 8 números, si lo hizo un autor que es muy capo en esta temática, o es el primer trabajo en esta temática, está incursionando, o tiene tales intereses, o esto está pensado para el mercado europeo por tales características, o no sé. Ya el siguiente nivel es el de hacer un poco de divulgación y análisis, empezar a traducir lo que se está haciendo. Ahí creo que es donde nos empezamos a parar, escuchándote a vos, o escuchando lo que decís hoy también, ya ahí es donde te empieza a interesar, puede ser, ¿no? Sí, hago la distinción en la gente, en Instagram mucha gente también se copó a hablar de mangas, pero lo hacían más del lado de, viste esto de cuando nacieron los blogs, que de hecho yo tuve, esto de que comparto, mirá, me está pasando esto con esta obra, lo comparto, y si escribo más o menos, sobre todo en Instagram que ponían, viste, cosas que, a ver, a mí no me gustaba leer, vuelvo a decir, pero digo, no por eso es todo menos válido. Ponían, no sé, y bueno, 3 puntos, viste, cosas así, o entre paréntesis, viste, un jajá con un coso que era, lo que a veces, yo sigo, por ejemplo, escribiendo en Instagram, claro, también te voy a comentar que una vez hablamos, ¿no? Por Instagram sobre esto de escribir reseñas, o tratar de recomendar lectura para gente que no lee reseñas, porque solo que buscan un reel, por ejemplo. Pero bueno, sigo escribiendo más como una bitácora de lo que uno lee, ¿viste? Pero intento hacerlo algo más formal, como este párrafo te habla de la historia, este párrafo te digo del dibujo, de los autores, y así, ¿no? Como te da más o menos, y te digo que me parece la obra, ¿no? Y te la comparto tal vez con otras cosas y demás. Pero sí notaba que en Instagram era esto de que era más gente tipo blog en el sentido, obviamente, ayornado a los tiempos de ahora, de que escribían así, ¿no? Te ponían y bueno, y un jajá, ¿viste? Y sí, en cuanto al mangatuber, me parecía que sí, que había como otra búsqueda, había tal vez una búsqueda de comunidad, porque hacían vivos, porque hablaban de, hago un vivo viendo las novedades de Ibrea, ¿no? Esto que era tan conocido, que después, bueno, se fueron yendo la mayoría, que para mí es una pena porque se habla menos del medio y tal vez gente que solo te consumía vos, ahora ni siquiera, y entonces ya no le importa el manga y para mí viene ahí una debacle. Pero bueno, tal vez esa gente obviamente se cansó de... Porque ahí viene lo otro, ¿no? Hasta qué punto uno busca o qué está buscando en esto de leer, de reseñar, porque tal vez, bueno, me cansé, o bueno, tal editorial no colabora y me voy porque no te regalo mi tiempo, porque no lo hago gratis, etcétera, etcétera. Que para mí, bueno, partimos de que estamos haciendo esto hoy, estamos juntados gratis, digamos. No hay un dinero de por medio, no hay un rédito económico. Sí, esa discusión, la discusión del rédito me parece que es como, bueno, sí, la podemos discutir 80.000 veces, pero no es algo que vayamos a resolver de un día para otro. Por eso no quiero ahondar tanto en eso en este momento porque nos vamos a perder todo el resto. Vos introdujiste 2 dimensiones, perdón que te hable así, porque estoy reseteado con la charla que buscamos a propósito este tipo de vocabulario más académico porque queríamos meter eso un poco. Pero
vos introdujiste dos características, dos dimensiones que me parece que se tocan mucho y son interesantes. Una es el formato. Hacerlo para Instagram, hacerlo para un podcast, hacerlo para YouTube. Todo eso va a afectar lo que estés comunicando. Y por otro lado, el objetivo. Yo creo que muchos de los mangatubers, por ponerlos ellos de ejemplo, porque es un poco, son medio un paradigma de lo que fue en un momento. Sí, mandamos un saludo, no se está escuchando. Sí, porque tampoco es que los estamos atacando, estamos usándolos de ejemplo. Muchos no tenían un objetivo, lo hacían por la propia diversión, que está bien. El tema es que el disfrute se puede acabar. Porque el formato te afecta, la repercusión te afecta, entonces te puede joder. No sé, hay muchos ¿cuántos vas a escuchar en YouTube, sobre todo? Que ya es un cliché. El youtuber que deja YouTube. Ya es un cliché. Sí, letras negras, me voy, ¿no? Abandono YouTube. Abandono YouTube, sí. Es típico, también es un formato. Hoy día ya es un formato para que te vean eso. Pero afecta mucho el formato, el medio donde te estás moviendo y el objetivo. Si vos no tenés un objetivo, al menos uno, podés tener varios objetivos. Pensar para qué lo estás haciendo, para dónde lo estás haciendo. No sé, tu objetivo puede ser súper amplio. Puede ser, quiero que haya más gente leyendo manga o haya más gente leyendo historieta. Un poco en la charla de los Inder, que aprovecho y me chivo la charla de los Inder, la pueden ver en el canal de los Inder, que está todo grabado, y en el podcast de La Batea, que está subido el audio también. Pero vuelvo a eso. Si tu objetivo puede ser que se lea más historieta, bueno, vas a pensar todo lo que estás haciendo en ese sentido. Es difícil, porque como decías, a veces le estás hablando a un público en formato escrito, o sea, si haces reseñas escritas, si haces notas escritas, y estás pensando en un público que no lee. Y es medio oximorónico esto, ¿eh? ¿Cómo el público del manga y de la historieta no lee? Si estamos hablando de lecturas. Y es verdad, no lee poco. Le gusta. Sí, en el manga eso lo notamos. De hecho, Instagram recomienda otra cosa. Recomienda que vos hagas reels, ¿sí? Porque la gente no es que lee qué escribiste. Y después, ya con suerte leen que cambió, eso lo vi, las reseñas que ahora son en imágenes, ¿no? Te pongo, no sé, quiero hablar de Chainsaw Man, bueno, en esta imagen te pongo ¿qué me parece el final? ¿Viste? Scrolleas la segunda imagen de Instagram y te ponen el texto con, no sé, Denji, ¿no? Ahí de fondo, la segunda imagen es como que, bueno, lees en la imagen una breve descripción o una opinión. Sí, acotadísimo. Podés poner en una placa. Claro, pero digo, en el 2020, tipo pandemia, la gente escribía, pero se ve que era el mismo algoritmo. Después eso también, de que si nosotros queremos, si el algoritmo nos piensa a nosotros o nosotros pensamos el algoritmo, ¿no? Porque si ahora te dice que hagas reels, bueno, hago reels porque el algoritmo me dice. Está bien. Digo, ¿por qué no lo formamos nosotros también y le decimos que no queremos? Que sigo queriendo escribir. Pero bueno, eso también es también que quiere uno, si querés más llegada de gente, si querés llegar a más gente. Sí, igual esto del formato, de la extensión, afecta un montón. Una reseña corta, una reseña larga no es lo mismo. No es algo exclusivo de Instagram, porque nosotros acá nos referimos a Instagram, pero en YouTube no podés poner texto. ¿Quién te va a leer el texto de YouTube? La gente ni siquiera pone YouTube, que es audiovisual, para no verlo, lo pone de fondo, muchas veces. Sí. Instagram lo ves, y así todo no se lee. Pero si vas a una reseña en un diario, acá se me caen años, pero si agarrás un suplemento cultural o el suplemento de literatura de Clarín, de La Nación, de Página 12, del diario que sea, y las reseñas a veces eran 200 palabras, 300, menos de 300 palabras, era más corto que lo que ves en Instagram incluso, y ahí entraba un montón de cosas, y era una imagen. Cada formato, cada medio va a apuntar algo distinto y uno se termina adaptando y va encontrando qué encaja mejor con lo que quiere decir. A veces somos muy presa de los formatos y de los medios. Vuelvo a los mangatubers. Los mangatubers estaban en YouTube y una pata en Instagram, pero apuntaban a YouTube. Y es un medio de YouTube que no pondera la lectura. Está al revés, le baja el precio a la lectura. Te ofrece, me tenés que ver a mí y no leer. Y YouTube, no digo, el que está tratando de recomendarte una lectura por YouTube, que no es lo mismo. Y así todo,
ha habido mangatubers. Hoy día uno de los formatos más grandes de YouTube es el de los booktubers, que es el más relacionado. Y hay booktubers de lo que se te ocurra. En mercados muy parecidos al nuestro, como el de España, los booktubers son una sensación y acá casi no hay. Sí, ese fenómeno me parece muy interesante. De hecho, yo sigo muchos booktubers nada más por ver, porque digo, lo que reseñan suelen ser, no me quiero poner generalista ni nada, pero muchas mujeres, porque las mujeres leen más ficción, que eso también hay un estudio de que las mujeres leen más La ficción. fantasía adolescente también La fantasía adolescente, sí, le llaman el Dark Fantasy, Dark Academia, Romantasy. Y igual yo la sigo para ver de qué hablan, cómo lo hacen, ¿no? Y algunos hacen contenido buenísimo ahí, ¿eh? Sí, me parece interesante. Sí, lo que sí me parece es que está mucho más aceitado de que la editorial te pesca así y te dice, bueno, hoy te mando mis libros, ¿no? Urano o Planeta te da los 5 libros y en un momento, en una semana, ves que hablan 5 o 6, hablan de esos 3 libros, por ahí le mandó. Todos hablan de lo mismo. Está como más aceitado ese tema de, bueno, vos estás difundiendo para mí, que ahí está el debate también de si el divulgador, vos dijiste que es ser un divulgador, si el divulgador tiene que promocionar, ¿no? Promocionar. Bueno, ese es un poco los problemas que pueden aparecer. En todas las formas de periodismo cultural aparece eso. No sé, si vas a un periodista deportivo, te puede pasar que se transforme en el vocero, en el hincha de un equipo, un deporte. Acá lo vemos mucho, país futbolero, lo vemos en el relator o el periodista que no te gusta es porque es hincha de tal. No sé. A Barsky lo están matando todo el tiempo por ser hincha de Boca, aunque él no lo diga públicamente. Esto lo dijiste porque sos hincha de Boca. A mí Gustavo López no me gusta nada, yo soy hincha independiente. Lo escucho a Gustavo López, que es hincha independiente, y lo cago puteadas en los partidos. Bueno, somos dos hinchas de Independiente. Y no me gusta Gustavo López, a pesar que ser hincha, porque siempre estoy pensando, no le gusta a tal jugador, o tiene alguna cosa con el club, o con tal presidente, con tal técnico. Bueno, esa es una cosa en la que cae. El periodista espectáculo que se transforma en vocero de algún famoso, no sé. Eso también lo tenemos. Acá lo que más se ve es el transformarnos en voceros de editoriales. Que a veces algunos apuntan a eso, ¿eh? Hay muchos divulgadores, no voy a decir muchos. Hay algunos divulgadores que hoy día trabajan de voceros o de caras de alguna editorial. Pasó en Ibrea, pasó en Omni, pasó en Panini, pasan otras, que trabajan de voceros. Y está bien, es su objetivo. Que capaz empezaron por su cuenta y hoy trabajan directamente para la editorial. Y en el medio, sus reseñas o sus análisis siempre eran mucho laurel para tal editorial. Bueno, hoy lo ves trabajando para editorial a esa persona y decís, bueno, era su objetivo, está bien, es válido. No le voy a creer las reseñas que hizo antes de trabajar, me cuestan. Hoy día ya sé, ya aparece el loguito, entonces digo, bueno, sí, no le va a tirar un palo a tal libro de Ibrea, de Omni, del que sea. Porque es un vocero. Está bien. El consumidor, yo que estoy viendo ese video, leyendo esa nota, tengo que saber qué tipo de consumo hago, pensarlo un poco también. Si me gusta de la forma que hace notas, que reseña, lo que sea, y es un vocero de una editorial, bueno, sé que nunca me voy a encontrar nada malo de esa editorial. Si lo sabes, no hay problema. Si te gusta cómo reseña, cómo escribe, no hay problema. Eso hay que saber. Para mí es ser consumidores y ser divulgadores con herramientas, con conocimiento. Para mí ese es el siguiente paso. Usar las herramientas. Bueno, pasaba con los mangatubers mucho que caer en el fanboyismo, el fanboy. Siempre hablo bien sobre todo con Ibrea, porque es casi, no voy a decir monopólica porque no lo es, pero la mayor parte del mercado del manga lo tiene Ibrea. Entonces, es muy fácil ser fanático de Ibrea. Y sea esta cosa futbolística de, no, el fanático de Panini. Primero, yo te voy a criticar ser fanático de una editorial. No tiene mucho sentido.
sea, te pueden gustar todas las obras que edita esa editorial y podés decir, che, qué buena esa editorial. Una editorial es lo mismo que ser un fanático de un autor, de un personaje. Puedo ser fanático de un autor. Y también puedo reconocer que el autor se puede equivocar. No sé, yo soy súper fanático de Morrison. Me encanta. A Morrison le leo hasta, como dice Corsi, hasta la lista del supermercado. Pero, te digo, agarro de Mystery Play, que me parece un embole de Morrison, y te lo digo. Y te puedo hacer toda una nota diciéndote lo bueno y lo malo que tiene Mystery Play. O cualquier otro, no sé. Hay Green Lantern, que no le gusta a la mayoría de los fanáticos de Morrison. Poder hacer eso. ¿Y Brea saca libros malos? Sí, ha sacado libros malos. Ha sacado libros muy buenos también. Vayan a comprar Tokyo Days, que es el mejor libro que sacó Ibrea probablemente en toda su historia. En edición, en formato. Lo único que le criticaría es no haber confiado sacar los 3 tomos juntos. Para mí, que no soy un comprador asiduo de manga, que haya sacado los 3 tomos juntos, era un golazo. Está bien. Quizás le hicieron bien eso porque estaba apuntado a gente como yo. Pero bueno, también sacó libros de mierda. Anda a comprar algunas de las ediciones más viejas de Ibrea. Eran chotísimas, mejoraron un montón. No voy a decir ninguna de ahora porque no las conozco todas. Lo mismo Omni. Hay ediciones de Omni que me parecen chotas y hay ediciones que están buenísimas. Agarrás alguno de los últimos libros, los libros de Absolute de Omni, y la edición es hermosa. Sí, esto que decimos lo de a qué apuntamos, ¿no? Esto de hablar de editoriales o no. Que bueno, que como dije, fue una de las razones que muchos, no digo magastuber, pero sí mucha gente que hablaba de manga específicamente. Entonces fue como alejando esto de que, bueno, las editoriales no colaboran, ¿no? Y esto que también dijimos, de que tal vez en estas booktuber, bueno, está como más aceitado esto de que la editorial te envíe los libros, te dicen que este libro estoy leyendo, qué sé yo, que también, bueno, ¿qué le van a criticar si la editorial... Igual esto que decís está bien, de que por lo menos son sinceras estas booktuber, digo, en que, bueno, me llegó este paquete de esta editorial y listo, bueno, ahí ya sabes que hay un intercambio de por medio. Y bueno, si querés, sí apuntar a lo que dijimos al principio de la charla. Dijiste entonces, pasamos de compartir, de la reseña, y también mencionaste la crítica. Y eso sí me gustaría preguntarte, Damián, ¿qué diferencia verías en una reseña a una crítica? Que es como un abanico muy, muy amplio. La crítica para mí ya es un escalón más. Acá te lo estoy poniendo en esta metáfora de escalera. Uh-huh. Un poco más, cada vez más profundo. La crítica, para hacer crítica necesitas herramientas. Tenés que adquirir herramientas. Ya implica otro trabajo. Las herramientas las podés tener vos de formación, como tienen los periodistas, que aprenden eso, o ir adquiriéndolas de forma un poco más autodidacta. Primero, acá voy a ponerme re básico, pero primero es saber leer, y leer más allá. Que leer no necesariamente es saber leer. Encontrar, no sé, tener un conocimiento básico. No tenés que ser un súper especialista para hacer crítica, pero sí tener herramientas y ir perfeccionando. Preocuparte por mejorar esas herramientas. Elementos, ir aprendiendo. Un poco los Cinder apuntan a eso. Acá le voy a hacer un poco de chivo a los Cinder. Los Cinder durante el año ya vienen haciendo seminarios de esta especie de seminario de perfeccionamiento, entre comillas, de, bueno, cómo leer un guión, cómo separar las partes de un guión, qué es la composición, qué diferentes características tiene la narrativa visual de las historietas, tanto de las nacionales. Es un lenguaje. Hablemos de manga. Adquirir herramientas va a mejorar la crítica. Vos podés hacer una crítica mínima o con más herramientas. Ver qué papel tienen las diferentes miembros, las diferentes partes que arman una historieta. Porque vos podés tener un autor que haga el dibujo, otro que haga el guión, otro que haga el entintado, el coloreado, o uno mismo que haga todo. ¿Cuál es la pata del editor ahí? ¿Cómo se edita? ¿Cómo se distribuye? Todo eso puede entrar en la crítica. Conocer otras cosas. Algo que enriquece muchísimo la crítica va a ser... Perdón, me gusta que digas dibujo porque hay una palabra que me repele mucho, es cuando... que es un anglicismo, ponele, porque viene de story by y
art by, ¿no? Esto de cómo lo ponen los americanos, los norteamericanos, es que se suele decir el arte, ¿no? Me gusta mucho el arte cuando se habla del dibujo, y a mí me repele esa palabra porque para mí el arte es la historieta en sí. Una cosa es el dibujo, otra cosa es, como decís vos, el entintado, el color. Bueno, en el manga no hay color, no hay colorista. Hay coloristas. Generalmente hay. La mayor parte no tiene color, pero siempre vas a tener esas 6 páginas a color al principio de la mayoría. Y hay color ahí. Sí, bueno, hubo de hecho mangas editados completamente a color, de hecho lo hay, pero bueno, serían menos los casos. Pero sí, es una palabra esa que me suele... Hay una contradicción ahí, porque el lector de manga valora mucho el color. Te van a buscar esa edición porque tiene esas 6 páginas a color. Esas 6 páginas extra que capaz que lo tiene el Kanzenban y no lo tiene el Tankobon y se vuelven locos. Ahí me parece que es algo contradictorio. Pero un manga completamente a color ya les cuesta. Es una cuestión más de psicología, de sociología. Ahí ya yo no estoy tan capacitado para analizarlo, ahí buscaré otras personas, pero a mí me parece el fenómeno del lector de manga quizás, o el consumidor de manga anime, porque es difícil aislarlo, me parece algo re loco que siempre me sorprende con estos rasgos. Pero bueno, pasando a la crítica en sí, la crítica tiene eso, tiene ese pasito más, y a mí me gusta mucho leer y consumir críticos cuando su crítica se nota que está atravesada por otras cosas, tiene otras herramientas, no solo las herramientas para interpretar lo que está analizando en ese momento, sino también las que trae, qué otras cosas leyó, haber leído otras cosas, haber consumido otras cosas. Cuanto más amplios hayan sido sus consumos, sus herramientas, más interesante va a ser lo que le pueda agregar a la crítica. No sé, agarrar un manga que está ambientado en el Japón feudal y que alguien haya leído más sobre eso, no necesariamente solo ese manga, no sé, Kingdom, por ejemplo. Es re interesante cuando está atravesado por todas esas cosas. O un manga que transcurre ¿por qué hay tanto manga de la Segunda Guerra Mundial o filonazi o relacionado al nazismo? Desde Neuen hasta Adolf, si querés. ¿Por qué hay tanto? Bueno, vos podés ponerte a investigar cómo es la relación de la sociedad japonesa con el nazismo. Hay un montón. O ¿por qué se habla tanto de comidas en los mangas? ¿Cuál es la relación de la cultura japonesa con la comida callejera? Que hay un montón de eso. Tenés mangas dedicados a eso y otros mangas que no están dedicados a eso, pero que lo tienen. Se pensán Ranma y están hablando de comida y de diferentes tipos de comida callejera cada 3 capítulos. Que tenga un montón de esas cosas, que alguien tenga esas herramientas. No sé, hay mangas que... Alguien que me hable de My Hero Academia y que no conozca nada de superhéroes, le está faltando un montón de pata, un montón de cosas ahí para poder analizar. Una obra japonesa dedicada a los superhéroes. Bueno, todas esas herramientas que cada me parece que hacen más interesante. A mí me interesan como consumidor también. Acá me pongo en el lado del consumidor. Y así todo no es. Sigue habiendo más cosas que se puede hacer. Para mí el paso siguiente es el análisis periodístico, que ya es otra cosa. Que eso ya son otras herramientas las que van al periodismo. No solo las que uno adquiere alrededor, sino también las herramientas para poder investigar. Que no necesariamente la tienen que hacer todos, ¿eh? Sí, eso es verdad lo que decís. Por eso siempre el debate que suelo hacer con gente que invito para hablar de estos temas es a qué apuntamos, ¿no? O qué apunta cada reseña o qué busca cada reseña. Yo les digo lo que hago en YouTube, que es subo los podcasts, subo las reseñas. Les digo reseñas porque, bueno, no me atrevo a decirle que es análisis, pues me parece un poco mucho. Peco tal vez de humildad. Pero sí, por ejemplo, acá traía estos libros para mostrar, para ejemplificar, de que tal vez justamente para tener una mirada más sesuda o más analítica, también yo recomiendo, por lo menos, si querés, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, depende de qué apuntamos. Pero, por ejemplo, no sé, tengo este libro de historia de manga, ¿no? Que como bien vos decís, habla de cómo son las revistas de manga, de la historia del manga, ¿no? Te cuenta
cómo era, bueno, antes de la gran ola de Hokusai, cómo eran antes los santuarios, ¿no? Obviamente entender el cómic. Con McCloud. De Scott McCloud, y sí veo que a veces cuando se habla de manga, como te digo, se relaciona más al anime, a qué me parece el anime o la versión animada, que a compararlo con estas cosas que tienen más que ver con esto, tiene más que ver con este lenguaje, con cómo entender el cómic, que te explica lo de las calles, ¿no? Los glitter, cómo es la narrativa, cómo funciona el tiempo dentro de una historieta, dentro de un cómic, dentro de un manga, a cómo es la animación. Que de hecho yo subí una historia esta semana que me resultaba curioso porque se estrenaron, esta semana que estamos grabando, se estrenaron 2 nuevos anime y ponían justamente, eran de adaptaciones de el manga de Hiromu Arakawa, la autora de Fullmetal Alchemist, y el nuevo de Rumiko Takahashi, ¿no? Una obra basada en Rumiko Takahashi, y lo que ponían estos medios, por lo menos en Instagram, era: se estrenó el nuevo anime de Rumiko Takahashi, o se estrenó el nuevo anime de Hiromu Arakawa. Y yo decía, no es el nuevo anime de Hiromu Arakawa, ella hace manga. Se estrenó un nuevo anime basado en el manga digamos, porque también cuando murió Toriyama, me acuerdo que habían pasado los Oscars, ¿no? Y en el Memoriam, bueno, hay gente relacionada a la industria del cine y hay gente que ha comentado, ¿por qué no lo pusieron a Akira Toriyama si fue un genio en su animación? Y es como... Pero nunca hizo cine. No hizo cine, no hizo animación, no hizo películas de anime, digo, no lo hizo, es manga. De hecho, querés saber cómo es Akira Toriyama, que me encanta, tal vez mi autor favorito, tenés que leer el manga, no tenés que ver el anime. Es otra cosa. Hay gente que es fanática de Toriyama, pero nunca leyó un manga de Toriyama. Nunca leyó el manga, viste el anime, que con todo el amor, a mí me encanta Dragon Ball Z, la infancia. Bueno, ahí hay algo de consumo que es muy del consumismo. En general, los que te están vendiendo algo, puede ser una productora, puede ser un canal, hasta una editorial, generalmente van a tratar de, dependiendo, no digo que todas sean así, pero van a tratar de simplificarte el contenido, porque vos al simplificarlo te resulta más fácil de adquirirlo, de consumirlo. En eso de decirte, el nuevo anime de Toriyama, el nuevo anime de Rumiko Takahashi, están apelando a que vos sepas quiénes son esos, que les tengas aprecio por alguna cosa. Por ejemplo, a Rumiko Takahashi le tenés aprecio por ser la creadora de Ranma, pero te estoy vendiendo algo que no es Ranma y no es para leer. Te estoy vendiendo lo que yo tengo. Al lado de todo esto, pegadito a esto, hay un concepto que a mí me vuelve loco, que me encanta discutirlo, que está muy metido en el consumo de manga anime, que es el concepto del canon. Vas a escuchar, esa palabra está metida, esto es, en todos los lectores, en todos los consumidores de manga anime, esto es canónico, esto no es canónico. El canon es un concepto empresarial, casi. El canon nace de la Biblia, si querés. De qué libro entra en la Biblia y qué no. Qué libro de la Biblia es canónico y cuál no, desde ahí viene. Pero hoy, por ejemplo, vos sos fanático de Dragon Ball, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te gusta Dragon Ball Super? No. ¿Te gusta Dragon Ball GT? Sí, con matices. Dragon Ball GT no es canónico. No, por supuesto. Hay gente que no le gusta Dragon Ball GT porque no es canónico. Sí, porque no es canónico. Tiene sus problemas, pero bueno, también el corazón pero no estoy analizándolo, solo estoy hablando del gusto. Hay gente que no le gusta Saint Seiya Los Canvas, que para mí es la mejor obra que se hizo en el universo de Saint Seiya, y no le gusta porque no es canónica. Sí. Next Dimension me parece peor, tiene muchos más problemas, pero es canónica. Entonces, hay gente que es fanática de lo que dice Kurumada que es canónico. Y Kurumada quiere venderte su obra. Su editorial quiere venderte su obra. Obviamente, la editorial, Akita Shonen, Akita Red, la que esté en el momento, va a querer venderte lo que está sacando y te va a decir, lo hizo George Lucas, lo hizo Disney con Star Wars. Bueno, a partir de ahora, dijo Disney Marvel, todo lo anterior no es canónico. Este es el nuevo canon de Star Wars. Todo lo anterior le ponemos otro nombre, pero no es canónico. Y capaz que a vos te gustaba Legends, te gustaba Dark Empire. ¿Por qué?
¿por qué te va a dejar de gustar? Hay gente que designa sus gustos a partir del canon. A mí me gusta otro concepto. El canon es un concepto empresarial. Cada vez que dicen canon, a mí me estalla una vena. Le escucho muchos podcasts, muchas reseñas, los leo en muchas reseñas que se habla de eso. No sé, y por otro lado, en los superhéroes viene mucho el concepto de continuidad. La continuidad es un concepto que no es empresarial, no tiene esa beta, aunque lo han usado las editoriales con eso decirte, esto está en continuidad y esto no. La continuidad es un concepto que en realidad es opuesto al canon porque viene del propio artista, del propio guionista, del propio creador. La continuidad es la herramienta que usa para hacer que varias historias transcurran en la misma línea argumental, en el mismo universo. Si la editorial te lo usa como canon es otra cosa. Pero bueno, a vos cuando no te gusta la continuidad en general es porque la editorial está tratando de imponértelo como canónico. Me fui de mambo con esto, pero bueno, estas son herramientas que se discuten y que te van a ayudar. Si vos mañana querés hacer una reseña de Dragon Ball GT, vas a aclarar esto. Y lo vas a aclarar porque el lector, el consumidor de estas cosas, tiene esa palabra metida en la cabeza. Y ya lo sabés. Sí, sí. También, mira, justo cuando habían anunciado un nuevo anime de Dragon Ball, que primero con el remake de toda esa parte de Bills y qué sé yo, y después que no me acuerdo si era una continuación o qué, pues la verdad que ya ni me interesaba, pero yo lo que había subido la historia era como, bueno, ya dejemos, ¿no? Un poco de, claro, de seguir usufructuando la marca Dragon Ball, que bueno, eso ya es parte de Toei, ¿no? De la empresa de animación. Y lo que me decían, mucha gente que los entiende, es como, bueno, Dragon Ball ya es mucho más, pues yo le decía, la obra en definitiva le pertenece a Toriyama. Ya mucha gente, bueno, decía, no, es mucho más, ya le pertenece a todo el público, qué sé yo. Yo sigo defendiendo de que para mí es lo que hizo el autor. Todo bien, ¿no? Con Toei y la animación, y de hecho lo podemos disfrutar, pero sigo defendiendo de que para mí la obra es, o esto que decís de Saint Seiya de Kurumada, está bien, los canvas es lo mejor de Saint Seiya y lo disfrutamos como tal, pero siempre digo lo que dice el autor. Después, bueno, podemos estar de acuerdo, ¿no? con qué hace Kurumada, que me parece que Sí, podés discutirlo incluso. Seguir dibujando, ¿no? Seguir dibujando Saint Seiya, que ahora quiere hacer la saga del cielo, quiere continuar. Podés discutirlo incluso. Kuruma en un primer momento aprobó los canvas, le gustaba. Sí, después cuando vio el éxito que tenía, quiso hacer su propia versión y ahí le bajó el pulgar y los canvas pierden mucho, incluso en Japón pierden mucho, porque el propio Kurumada terminó no aprobándolo. Sí, casi en paralelo empezó a hacer Next Dimension, que después la colgó muchos años, pero era como, esta es la Guerra Santa, esta también es la Guerra Santa, ¿cuál es? ¿Cuál? Sí. Hasta los personajes diferentes, digamos, este no existe, este existe. Sí, eso para mí es un problema que tiene, pero es un problema histórico de cómo está armado la industria del manga. ¿Por qué a veces separamos tanto manga, historieta norteamericana u otros mundos? Hoy hay historietas de todos lados, pero lo separamos tanto porque si analizas un poco la historia del manga, vas a ver que el manga en Japón surge de forma independiente, no surge interdigitado con lo que estaba pasando en Occidente. Quizás en Argentina, en Europa, había más relación con lo que estaban pasando entre sí y con Estados Unidos, porque, no sé, acá no llegaban las tiras de diarios de Estados Unidos, no llegaban, estaban en los diarios de 1930. Casi hasta la actualidad hay tiras de diarios yanquis. Y la historieta europea, la historieta argentina, se han relacionado mucho más, pero no con la japonesa. Hoy día eso está más entremezclado. Hoy tenés autores de historieta argentina que consumieron mucho manga y anime y lo ves en sus estilos. Hoy pasa. Pero culturalmente, algo que buscó Japón para vender manga es vender la cultura, no solo el manga. Entonces genera esta cuestión más de guetismo que tiene, de gueto que tiene el mundo otaku, si querés llamarlo de alguna manera. Y sí, estoy peleado, perdón, estoy peleado con esa palabra, pero. Y de alguna manera te busca aislarte. Perdón, las mismas personas que van a la Nikon, ¿no? La convención de anime, para ellos es el mundo otaku, yo peleo con esa palabra. Pero mismo que pelea con la palabra nerd, no que nerd que somos.
Sí. Qué frikis que somos, ¿no? Es como... Hay una búsqueda comercial ahí. Si yo te digo que vos sos un otaku y te tiene que gustar todo esto y que no te tiene que gustar lo otro, un poco está eliminando la competencia ahí. Si vos sos un consumidor un poco más responsable que pensás en tus consumos, donde lo que te gusta lo decidís vos y no lo decide un tercero, y bueno, si vos lo pensás, es fácil. Lo primero que caes es en separar volviendo a la línea de los que hacen difusión. La primera diferencia que uno aprende cuando empieza a meterse es. Hoy, te lo digo y te va a parecer algo básico, pero la primera diferencia que uno tiene que hacer para pegar el salto es separar el gusto de la calidad. Algo te puede gustar y ser malo, algo te puede no gustar y ser bueno. Las cosas no tienen que estar... esos dos conceptos están separados. A mí Evangelion me aburre y es buenísimo. Pero a mí me aburre. Pero es una obra buenísima. Ese concepto también es algo que suelo discutirlo bastante cuando hablo o de cine o de manga. Es que siempre digo, yo no discuto tu gusto, porque gustos siempre digo el ejemplo de sabores de empanada, ¿no? A mí me gusta humita o tuta de carne y punto. Ah, no, pero esta empanada, no, bueno, es lo que cada uno le gusta. Yo te discuto cuando quiero hacer una reseña o una especial de podcast, que me parece la obra, está bien, te doy una vista personal, pero intento decirte o de qué contexto, o de quién es el autor, ¿no? Por qué lo hace de esta manera y demás, ¿no? Que lo que se suele discutir es eso, me gustó, no me gustó, me aburrió, no me aburrió. Bueno, esto de que sea tan de moda ahora, viste, discutir todos los finales, ¿no? Porque el final de este manga... Aparte, los medios, los formatos, los medios donde generalmente apuntamos nuestros consumos, lo tiene incorporado. YouTube tiene la manito para arriba, Instagram tiene el like, Facebook también, todas las redes sociales tienen incorporado eso. Entonces, a veces estás evaluando eso. Me pasa a ver, cuando veo la gente dice si le fue bien o no una obra de acuerdo a cuántos la compraron en Wacom. Eso no es un dato. Es un dato mínimo. Sí es un dato, perdón, me corrijo. Sí es un dato. Pero es un dato que tenés que saber todos los sesgos que tiene. O tal obra vendió mucho en tal comiquería. No necesariamente tiene que haber vendido en otra. No, vos lo tenés que tener en cuenta. Eso ya son las herramientas para el análisis. Y a veces uno se queda en lo más simple. El divulgador, el analista, el que hace este tipo de cosas, tiene que poder simplificar conceptos, pero no necesariamente reducirlos. Yo te puedo contar por qué tal obra está vendiendo mucho, por qué tal obra es mejor o peor, pero explicándote los porqués, explicándote qué tener en cuenta. Mirá, hay un año que fue una locura en Estados Unidos, que la obra más vendida de todos los cómics que se venden en Estados Unidos en un año, no me acuerdo, nadie se acuerda del nombre, era un cómic que tuvo más ventas que Marvel, que DC, que Image. Estábamos en el momento de The Walking Dead, casi en el final, que también estaba vendiendo como loco. Y hay un cómic suelto que tuvo más ventas que todo eso, que no me acuerdo ni el nombre, pero si vos lo analizabas solo por la obra, no tenías idea de nada. Ni el autor, me acuerdo. Pero se vendía, en ese momento fue el auge de las loot crates, ¿viste esas cajas? Que uno compraba la caja misteriosa que te venía un joystick de una funda para el celular de tal serie, no sé qué, lo que sea, y venía ese cómic. Entonces, lo que tuvo bocha de venta fue esas cajas. Y no el cómic que venía. Pero en el análisis ese cómic tuvo más copias vendidas que cualquier otro. Porque se vendía dentro de esa caja. No tuvo ni segunda edición eso. A nadie le interesó. Lo que compraban era la caja. Si vos eso lo analizás solo viendo el listado de ventas, te están faltando herramientas. Sí. Sí, me acuerdo que acá también pasó con Batman Fortnite, creo que era, o Liga de la Justicia Fortnite, no sé qué. La gente se volvía loca, claro, porque venía con un código de descarga, una skin, creo que era. Pero sí, también a veces desde el lado de la divulgación, por lo menos de manga, se habla mucho de
el manga clavo, este no vende, este llega tarde, que es algo que también discuto siempre, de por qué tenemos que nosotros decir... ¿Puede ser clavo y ser bueno? Para mí, por supuesto. Mira, te lo digo más. Me diste el caso de Tokyo Days. Vos decís que se hizo millonario Urea vendiendo Tokyo Days. Y Taiyo Matsumoto lo más grande que hay. Te lo ejemplifico también con... se festejó la Bienal, ¿no? De la historieta de Buenos Aires, que yo fui. Que estuvo invitado... ¿Por qué fui? Porque también estuvo invitado Eldo Yoshimizu, que me firmó, un tipo re recopado, re agradable, sacó fotos, y Genkai Pan, ¿no? Su manga que editó Kemuri, y no vendió nada. De hecho, Ryuko, su obra anterior, la vio con una editorial cordobesa en formato en mitad de tomo, nadie la compró, de hecho ahora está descatalogada. Sí, que una editorial que ya no existe, que encima sí. Los últimos números tuvieron una distribución muy pobre porque les agarró la pandemia también. No se consigue, sí. Si alguien que está rico completo, ojo, 3-4 personas. Ryuko vendió muy bien. Lo que pasa también es que era una editorial cordobesa muy chiquita que tuvo una tirada chica. No lo vas a conseguir porque no había mucha tirada. Los 2 primeros tomos vendieron muy bien. Después les agarraron un montón de problemas a la propia editorial y no lo pudo seguir. Ahí tenés otro análisis. ¿Es un clavo o no es un clavo? Bueno, le pasó a Merci con Usamaro Furuya. Ahora, bueno, Kemuri publicó un tomo, lo tengo aquí en la biblioteca. Pero el primer tomo de 2 tomos, el primer manga que son de 2 tomos, Quiero ser asesinado por mi alumna. Y yo no veo a gente subiendo reels de 5 mangas que tenés que, viste que suben, 5 mangas que tenés que leer, te ponen Berserk, te ponen 2 o 3 más. Yo no veo que esté ahí Usamaro Furuya. Ahora, por eso digo, me tengo que preocupar yo de que si vende más, o yo te tengo que decir, Usamaro Furuya es bueno por esto, por qué hay mangas alternativos. Me preguntaron una vez qué es un manga alternativo y tuve que explicar, y ya, es alternativo porque no está dentro del mainstream. ¿Qué es el mainstream? Bueno, hay 3 editoriales grandes en Japón, Shogakukan, Shueisha, Kodansha, si querés sumar Square Enix, que son las revistas, que tienen las revistas, porque es un manga industrial. Yo siempre digo el industrial, que por eso me gusta el Gekiga, porque no es industrial, porque hay una encuesta de popularidad para que este personaje viva, no viva, el editor. Eso igual está en Bakuman, tampoco es que soy un experto investigador. Digo, hay un manga que te lo cuenta, digo, claro, no es que también leo, me gusta ver cosas del tema y leo, digo, pero hay un manga que te lo cuenta. Y claro, viste, explicar esas cosas, que es lo que a veces no se suele hacer, como bien vos decís, no se ve tanto. Y vuelvo a lo mismo, esto de, también depende de qué buscamos. Si te quiero subir el reel de los 5 mangas que tenés que leer, y así todo. También, ahora que te comenté de lo Yoshimizu, perdón que me vaya a otro tema, también se le hicieron notas en páginas 12, hubo una que estuvo muy buena, pero también vino el editor que también vino un editor de una subsidiaria de Kodansha, y le habían hecho una nota en página 12, y esto que decimos de que a veces los periodistas, ¿no?, que hablan de cine y también hablan de cómic, es como medio todo lo mismo, entonces tal vez tocan de oído. Y le preguntaron por el género shonen, que es otra cosa que siempre tengo que aclarar. Y digo, no es un género shonen, es una demografía. El género puede ser de fantasía, puede ser de aventura. Y bueno, y surgen esas cosas, ¿no? El concepto de demografía es un concepto súper comercial. Y japonés. Y japonés. Ojo, que acá lo adaptan, ¿eh? Sí, que acá hay gente que dice, yo solo leo seinen. Y es como... Está bien, mirá que hay... mangas de romance como ¿cómo es? Kaguya-sama, digo, que se publicó en una revista seinen, la editorial dijo que eso es seinen, tiene que ver con Berserk, y para mí es equivalente a hablar de canon, hablar de demografías, pero la demografía está bueno que hablemos, y las demografías está bueno que hablemos y que sepamos lo que son, pero hacer el salto como un consumidor también de que no sea tu forma de consumo. No, solo leo seinen y no me va a gustar. Y capaz te agarra One Piece y capaz que te encanta. Y no es un seinen, O puede haber historias que sean seinen y vos no las estás leyendo porque le faltan tiros. No, puede tenerlo también. Gantz es un seinen. Y no deja de tener un montón de cosas que uno le atribuye al shonen. Sí, de hecho en el seinen hay, otra vez vuelvo a lo mismo, el ser un manga industrial, hay mucho que tiene que ver más con el shonen, porque
hay un editor que te dice esto sí, esto no, que como está orientado a público adolescente para arriba, bueno, hay más garches, hay un poco de tiros, un poco de sangre, pero hasta ahí nomás. También está esa confusión de que, ahora creo que no tanto, pero se decía mucho de que este manga se volvió seinen más porque apareció, porque mataron a uno, ¿viste? Era como, uy, qué adulto, y es como, no, mira que se sigue publicando en una revista. Y eso también a veces Saint establece una... Seiya es un shonen y en el primer tomo tenés uno que se arranca un ojo. Claro, bueno, pero también era, volvemos a lo mismo, cómo era también el shonen antes, ¿no? Es Hokuto no Ken, digo que lo tengo acá, el puño de la estrella del norte, bueno, era un tipo musculoso que le hacía así, ¿viste? La técnica ahí del Hokuto y los tipos sangraban porque se destruían de adentro para afuera, ¿no? Pues decís, eso hoy no se puede publicar en una revista juvenil shonen, se publicaría... Ahora, ¿es una serie seinen? No, es una serie shonen. Por eso digo, que también eso se habla, ¿no? De los géneros, de nosotros tenemos, creo filmografía. que ya es una cuestión histórica, cómo se comercializó el manga en Argentina. Eso lo pueden leer en el libro de Diego Labra, en Manga Anime, que está todo contado, que fue su análisis. Esto no es mío, es análisis de él. Que nosotros tenemos una forma... Las editoriales de manga en Argentina, principalmente Ibrea, hicieron un muy buen trabajo de educar al consumidor. Estaban creando un consumo que no existía antes. Si bien había circulado manga acá, editado en España, de Glená, de lo que venía a cuentagotas por otros lados, de Norma, pero las editoriales, primero Ibrea, después LARP, después los que siguieron después, Panini, Planeta, Omni, hicieron un muy buen trabajo educando al consumidor, creando una forma de consumo. El Ibrea Boy, que decimos hoy, de modo coloquial, está creado. Hoy pensamos que el fanático del manga, el que lee manga, está pidiendo un producto cada vez más parecido al japonés. El tankobon, con las mismas portadas, con la misma orientación, con las mismas características, y no. El tankobon en Japón no tiene sobrecubierta. El tankobon no es un formato coleccionable. El papel acá es mucho más grueso del que se edita allá, así que me estoy quedando en lo superficial. La selección de obras es distinta. Acá lo que hay es una forma de consumo que es nacional y que no nos damos cuenta porque está buscado a propósito que no te des cuenta de esa forma de consumo. Porque así las editoriales te pueden vender convencido. Por eso se crean los fanáticos de las editoriales. No sé, no es mi forma de consumo. Lo estoy criticando y a la vez no lo estoy criticando y a la vez lo estoy criticando. A mí me parece una forma de consumo poco informada. Que es fácil informarse, no es que tampoco la editorial te cierra la puerta de que vos no lo vayas a ver de otro lado. Vos mismo lo haces leyendo, buscando por otro lado. Lo mismo pasa en Francia. Francia creó sus propios consumidores de manga, ¿no? Es que... Sí, justo hablamos, no de ese tema en específico, pero sí lo tocamos, mira, en el episodio pasado con Lea Caballero, que también es un capo en cuanto a información que tiene, además de ser historietista. Hablamos de qué es el manga, porque esa eterna discusión del manga argentino y demás. Bueno, ¿qué es el manga? Y claro, yo lo que decía es que también el manga que nosotros pensamos que es el manga no es todo el manga que conocemos, no es todo el manga, perdón, que existe, porque a nosotros nos llega una parte pequeña y una parte que quiere esta editorial o aquello o la otra, ¿no? Y esto que decís de cómo se educó acá en el mercado, claro, Ibrea, su estilo también. Le pone su propio estilo de traducción. Ibrea, bueno, y lo publicó de tal manera, publicó primero tal obra porque es la que podía editar, ¿no? Porque antes, bueno, Shueisha no permitía para acá, para Argentina, pero también la Láser como, por ejemplo, que fue formadora de muchos de los lectores, como también te recomendaba obras, y por ejemplo cuando decimos que en España, porque es un mercado más maduro, más grande, pues se publican muchísimos autores, hay muchas editoriales también, porque claro, los que leen manga hace mucho tiempo, como bueno, por ejemplo a Corsi, vos lo nombrás, o que también están comiqueando, que es Lucas Ferrero, y te hablan de autores recontra desconocidos. Para mí en su momento cuando yo los escuchaba era como, che, ¿de qué están hablando? Y investigaba, ¿no? Che, y empecé a conocer cosas. Claro, porque en España se publicaban cosas, por ejemplo, la revista El Víbora, ¿no? Que
eran para otro tipo de lector, no era para que hoy, esto que vos mencionás, el llamado otaku, que va a la Nikon, ¿no? Y que se viste de cosplay y demás, era para otro público, entonces se publicaba Maru, y se publicaba, claro, antes de que acá lo conociéramos a Yuyito, Shintaro Kao y demás. Claro, recién ahora, por ejemplo, Maruo en Argentina, se supone que Monstruos lo traería, Shintaro Kao publicó un solo tomo de Ibrea y nunca más publicó, pues se ve que le fue tremendamente mal. Después, bueno, Hotel de las Ideas publicó sí. Hotel de las Ideas. Primero Ibrea con Implacable Invasión Mongola, que fue más. Publicó 2 tomos de Demencia 21, el último trabajo. Demencia 21, después publicó, bueno, Monstruos trajo El Castillo Infinito. Y Ciudad Parásito. Ciudad Parásito. Esa, que está de publicación igual, creo que van 1 o 2 tomos. Va el primer tomo recién. Lo que digo es que, claro, esos autores que decís recién están llegando a la Argentina, cuando se publica manga desde 1998-99, que se publica el primer tomo de Ranma. 99. Sí. Claro, ¿por qué en España llegó antes esas cosas? Y bueno, también porque vienen de otra, como digo, otra cultura de cómo se publicó, qué público se formó. Más allá de que en España, no digo que no se publique, de hecho se publica cualquier cantidad de shonen por Norma, ¿no? Por Planeta. Si agarrás el manga publicado en la segunda mitad de los 90 en Norma, en España, es horrible, es los peores shonen. Encima, España tratando de imponer un formato de prestige para el manga, que era un formato que ellos venían de publicar, que era el que se publicaba las cosas españolas, se publicaba DC, esos libritos de tapa de cartón grandes, que te achuraban capaz un tankobon en 10 libritos. Sí, eran de 32, 48 páginas. De hecho, así se publicó, por ejemplo, Planeta, no era Planeta Comic, era Planeta Agostini, publicó lo único que hay en español de, por ejemplo, Ninja Kamui, que yo daba el ejemplo de que cuando hablamos qué es manga, cuando nosotros entendemos manga, y yo tengo por allá una revista Garó, ¿no? Del 71, creo, con tapa de Ninja Kamui, y digo, bueno, por ejemplo, si hablamos de manga, ¿qué es el manga? Nosotros no conocemos Ninja Kamui de Shirato. No lo conocemos, ¿por qué? Porque no nos llega. Cuando hablamos de manga, es cosa que nos llegan, y también nos llegan a veces, generalmente, ahora tal vez no tanto, pero nos llegó mucho tiempo como subproducto de anime también. Hay cosas que acá llegaron de manga, antes que existiera Ibrea, de otras formas. Durante los 80, durante los 90 llegaban cosas de anime, de manga de mechas, que llegaban de otra forma. Los pibes de la RAM publicaban en su fanzine algunas cosas. Acá se veían circular algunas cosas que habían pasado primero por España o por Brasil o por México de Mazinger, ponele, y capaz algunas páginas. Las revistas oficiales que te decía, las revistas de, no me acuerdo qué editorial, los chicos del Sucucho lo han analizado. Esta editorial que sacaba las revistas de The Big Channel, de Caballero del Zodíaco, de Ranma, que a veces te traían páginas coloreadas de los mangas, recontra pirata, eso. Creo que era Vértice. De hecho, yo siempre digo, el primer manga que leí, entre comillas, fue la revista oficial de Dragon Ball. Y te traía imágenes. Que me traían un capítulo del manga pintado, redibujado. Sí, yo me acuerdo el de Caballero del Zodíaco, que era lo que consumía cuando tenía 10 años, ponele. Y así fue mi primer acercamiento. Y hoy te digo, qué dibujo de verga que tenía Kurumada. Me parece un gran guionista, pero un dibujante choto. Pero acá te lo estoy simplificando, no es que estoy haciendo una reseña ni nada. Pero nos podemos analizar cuál fue el éxito. ¿Por qué Saint Seiya funciona mejor en Occidente que en Oriente? ¿Por qué rompe tanto con los esquemas? ¿Qué fue lo loco que hizo que justamente funciona mejor en Occidente? Porque tiene muchos rasgos occidentales la obra, mete un montón de cosas, porque Kurumada era un occidentalista dentro de Japón. Las obras que hacía, agarraba las cosas de deportes, las cosas de mechas, las cosas de, Beta X, todas cosas que tenían, si bien seguía siendo profundamente japonés, pero tenía muchos elementos que él, de sus propios consumos. Esto ya es análisis. No significa que el consumidor, el que no quiere ser divulgador, porque también está esa gente, no nos olvidemos que son los principales. Los que solo quieren leer, que quieren disfrutar, que quieren ponerse un anime a la tarde y vérselo tranquilo, y no les gusta pensar en otra cosa, y capaz que les molesta, entre comillas, esto de que uno los quiera hacer pensar en otra cosa.
Y está bien, vos podés. Yo también me pasa, ¿ves? Apago el cerebro y me pongo a ver, no sé, chistes en YouTube si querés. Pero también puedo hacer lo otro. El tema es cuando le pasa a los divulgadores. Yo creo que cuando empezás a hablarle de estas cosas a muchos divulgadores, reseñadores, a veces les salta la falencia de sus propias limitaciones. Y tener limitaciones no está mal. Conocer las limitaciones es lo que está bien. Saber, yo no me puedo poner, yo no sé japonés. No me puedo poner a analizar cómo está escrito el diálogo de una obra. Y sé que es una limitación mía. ¿Podría aprenderlo para esto? Sí, podría. La verdad que no quiero aprender japonés para leer más un manga. Pero pero eso es saber una limitación. Pero sí puedo leer sobre otras cosas. Puedo leer sobre cómo está escrito, cómo se hizo la traducción. Y decir, qué buenos diálogos que tiene One Punch Man. Y tengo que saber que el diálogo que estoy diciendo, qué bueno en realidad, es la traducción que hizo ese traductor para esa editorial que me llegó a mí. Incluso te nombro One Punch Man porque tenemos dos versiones. Tenemos la versión de Panini y podías conseguirla de Norma en algún momento. Y podías encontrar De Ibrea España. De Ibrea España. Y podías conseguir dos traducciones distintas y podías decir, che, esta me parece mejor que la otra. Sí. Capaz Bueno, eso. La que más te gustaba a vos no era la más fiel. Si nos ponemos finos, me acuerdo siempre, ¿no? Que en una clase en psicoterapias breves, ¿no? Que yo tuve, un profesor, viste que, claro, psicoterapias breves nada que ver a lo que uno aprende de psicoanálisis, entonces lo que nos decía era, miren que ustedes nunca leyeron a Lacan, ¿eh? Ustedes no lo leyeron en francés. O miren que ustedes nunca leyeron a Freud. No me vengan a hablar nos decía, de psicoanálisis porque ustedes no leyeron en alemán, leyeron la traducción, ¿no? No bardeaba así, ¿no? Tenía razón, en realidad. Sí. ¿Viste? Pero eso es saberlo. Llega, además, qué traducción nos llega, de parte de quién, ¿no? Que es un tema. Esto es como la terapia. Saberlo, identificar es el primer paso. Después está, si vos querés, che, yo quiero hacer un análisis más profundo, o quiero hacer análisis. O decir, mira, yo quiero hacer solo reseñas. Quiero hacer reseñas superficiales, simples. No, es obvio, no lo va a decir. El pibe que hace esa reseña no va a decir, che, mis reseñas son todas re simples. No, yo te estoy contando esto es lo que quiero hacer. Y está bien. El tema es cuando nos ponemos a discutir, que lo sepa el consumidor. No es que el que hace la reseña tenga que decir, mirá que mis reseñas van a ser superficiales. No, pues si te lo hizo así con esas ganas, no lo vas a querer escuchar. Pero si el consumidor lo sabe y prefiere escuchar eso, está perfecto. Esto no es una valoración, no es una valoración de qué es mejor y qué es peor. Es ponerse a pensar cómo es cada cosa. Y que después está en uno elegir la que quiere o elegirlas todas. Sí, tal cual. Bueno, esto que decís de la limitación, ¿no? Digo, yo no quiero ser reel porque para mí no puedo hablar de una hora, bla, bla. Bueno, yo entiendo que no voy a llegar a más gente y habrá gente que tenga sus reels y llegará más gente y está todo bien. ¿No? Mismo esto, estamos grabando, ¿no? 1 hora y cuarto hablando de este tema. Bueno, siempre, ¿cuántos nos escuchan? 100 personas, 200 personas. Yo entiendo que, además hablando de esto, porque sería otra cosa si hablara de qué me pareció el final de Chainsaw Man y pongo tal vez en un estudio con más colores, ¿no? Y bueno, llegará otra gente. Uno también entiende qué es la limitación, pero bueno, también es lo que quiere, como decimos, ¿no? A qué apunta cada uno, ¿no? Digo, a mí me da más felicidad, si se quiere, o más placer hacer esto que estamos haciendo, grabar, hablar de un tema, sin horarios, todo, a tener que, che, mirá que esta semana hay que hablar del final de Chainsaw Man, es bueno, es malo, ¿no? Poner a discutir. Bueno, de hecho, en un reel a mí me dolió bastante ver a una influencer decir, hay mangas que no valen la pena porque el anime está mejor. Para mí, viste, que me digan así la lectura es como, ¿qué hago? No leo Frankenstein porque me gustó la película de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, también está a decir, me gusta más el anime que el manga de ese. Puede pasar. Sí. Vuelvo al ejemplo, lo estoy diciendo como hilo conductor, pero es el ejemplo básico. Sí, lo entiendo. Pero ahora decir, este manga no vale la pena o no leas esto porque el anime está mejor. Sí, decime el por qué, por lo menos. Te puedo decir, mirá, no leas el All Star Batman y Robin, la verdad que no te lo recomiendo porque no tiene final. Y sí, no tiene final. Frank Miller nunca hizo los últimos números.
le chupó un huevo. Lo anterior, y puede estar muy bueno lo anterior, pero bueno, sabé que no tiene final. No te voy a decir no lo leas, te voy a decir sabé que no tiene final. O, no sé, estás leyendo el de Black Cat y Spider-Man que hizo Kevin Smith. Tenés que saber, te recomiendo, que los primeros 3 números los hizo en un momento y pasaron como 5 años hasta que hizo la segunda tanda de 3 números. Vas a notar ese cambio. En el medio pasaron un montón de cosas. Sigue siendo los mismos autores, pero en el medio Kevin Smith hizo 3 películas, no sé, por eso no hizo esos 3 números. Y por eso ves un salto que parece que la narrativa es distinta, porque pasaron años en el medio. No sé, eso es información básica, eso para mí está en la reseña más básica. Para algunos no, es decir, che, la verdad que esta historia es una mierda. Las últimas 3 números son una verga. Perdón, estoy tirando unas puteadas así. No, pero bueno, y bueno. perdón, y esto que decís de también la lectura, de qué busca el lector, perdón, también medio que atento contra la palabra consumidor, o consumidor de contenido, porque consumidor, bueno, somos todos de cierta manera, de hecho comprando libros lo somos, pero esto de consumir contenido, peleo contra ese pensamiento. Pero sí, esto de que, de hecho yo lo he escuchado, mucha gente que dice, leí este manga, me gustó porque es para leer rápido, ¿viste? O me gustó porque no pensé mucho, es para pasar el tiempo. Y está perfecto, digo, si esa persona quiere leer para pasar el rato. Yo no te puedo pedir tampoco, ¿viste? Eso también, ¿no? De pedirle a toda la gente de que, no, tenés que leer esto porque tenés que pensarlo, tenés que analizarlo. A mí, por ejemplo, me cuesta leer cosas para pasar el rato. De hecho, hasta películas. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando me gustó mucho el cine, dije, quiero hacer un curso de análisis cinematográfico, lo hice. Y bueno, me digo que estoy medio obligado. Está bien, no la parte capaz más técnica, pero sí de, mira, este director lo enfocó, ¿no? En plano contrapicado porque es un nivel superior, ¿no? Este personaje. Y me sale a veces pensar una escena así, pero, viste, si el que mira esa película no lo quiere pensar, está perfecto. Digo, también la historia funciona por historia, digamos, y no por la capa que hay detrás, ¿no? Y después esto sí, si yo al crítico de cine me dice por qué está filmado así, o si el tipo me dice qué buena película, porque actuó, viste, que te dicen actuó Timothée Chalamet, y este personaje, ¿y quién dirige? ¿Viste? Y no, ¿viste? Ni siquiera les importa, te lo mencionan como así. Son esto que decís, ¿no? La diferencia entre un análisis más sesudo, capaz, bueno, una reseña. Con más herramientas. Sí. Con más herramientas. Bueno, pasa en todas las críticas, en todas las formas de periodismo. No es lo mismo un periodista deportivo que conoce las reglas del deporte que está contándote que uno que no las conoce. O sea, ¿por qué otro pecado de viejo? ¿Por qué nos gustaban las peleas cuando las relataba Príncipe en vez de otro? Porque sabía, o por qué, un poquito más acá, nos gusta ver los Juegos Olímpicos cuando los relata Bonadeo, porque sabe de todos los deportes. Si pones, no sé, a Toti Pazman a relatarte salto con garrocha y capaz que no tiene la menor idea. Y Bonadeo sí, por eso me gusta más. Bueno, esas mismas características pasan en este tipo de consumo. A mí me gusta escuchar reseñas de manga o opinión de manga de Diego Labra, de Lisandro Arau, de Martín Fernández Cruz, por el tipo de consumo que yo tengo. De los chicos del Sucucho Comiquero, ponele, que también hablan mucho de manga ellos. Me gusta escucharlos cuando hacen reseñas de manga. Pero a mí los mangatubers nunca me llegaron, porque era el tipo de consumo que a mí no me gustaba. Y aparte por la elección de obras que hacían también. Probablemente hoy no estarían haciéndote una reseña de Tokyo Days. Y agarro, me busco en mi feed de Spotify y tengo un programa de Sucucho Comiquero sobre Tokyo Days. Ahí veo esa diferencia también. Y no es 10 minutos. Es un programa de 1 hora. Sí, sí. Pero también ahí tenemos, todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Como decimos. Y bueno, también tiene esto de que cuánta gente te va a escuchar si haces ese programa de Tokyo Days a cuánto, si quiero hablar del final de Chainsaw Man. Que a mí me pasa a veces haciendo, yo las reseñas, ¿viste? Las hago solo para YouTube y muestro el libro y te digo más o menos el que va. Y bueno, por ejemplo, yo sé que hago hice Los Locos del Gekiga o La Nueva Isla del Tesoro de Tezuka. Y yo sé que no la va a ver, pero yo quiero hablar de eso, digo, no quiero hablar de, no sé, del nuevo manga que va a publicar Panini, Brea, ¿viste? Bueno, capaz sí, pero más tarde, ¿viste? Pero bueno, yo sé las otro juego que tienen los divulgadores. Bueno,
empezar a conocer el medio, empezar a ver las herramientas, yo qué sé. Quiero hablar de la Isla del Tesoro, y capaz que te lo ensangucho entre uno que habla de Chainsaw Man y otro de One Piece. Para el que está escuchando en continuado o viendo en continuado, y bueno, se comió una de la Isla del Tesoro cuando venía de ver la de Chainsaw Man. Es una forma que tenemos nosotros de encontrarle un poco la vuelta. No es que te va a explotar de visualizaciones, de escuchas, de lo que sea. Capaz que sí. También jugar ese juego. Si hago el programa dedicado al Eternauta, lo hago cuando está en boga la serie, y probablemente tenga más escuchas que antes de que esté la serie. O cuando pasaron 3 años. Si hago hoy mi análisis del Eternauta, y va a tener menos escuchas. Está en uno también elegir si quiere ir atrás de eso o no. Claro, como te digo, también depende qué buscamos cada uno. Eso es lo que te digo. Yo hago ese video de reseña, bueno, yo sé que no llegaré, pero tal vez es lo que quería comunicar o lo que quiero hablar. Porque también está el disfrute de, si no, ¿para qué lo hago? Pues si no, a veces te puede pasar esto que pasó, de, como decimos, de que mucha gente ya no hable de manga, o todos los que hablaban ya no están, porque, y bueno, capaz se aburrieron, lo empezaron a ver menos gente, y es que probablemente los motivaba la interacción, las un interacciones. Recomendador que trascendió un poco del círculo de amigos. Y está bien. Se te acabó en un momento. Claro, y si te motiva las interacciones, está perfecto. Bueno, hacé reels de 5 mangas, o hacé esto que si te gustó One Piece, tenés Shin Takarashima de la Isla del Tesoro de Tezuka. Si buscas interacciones, está todo bien, hacelo. También corres ese riesgo de que el día que caigan, y bueno, dejo YouTube porque ya no tengo tiempo libre, y viste, qué sé yo. Yo, por ejemplo, en nuestro caso, nuevamente, autorreferencial, bueno, no busco interacciones. Siempre uno quiere llegar y que la gente lo escuche, y me gusta, está perfecto, o que me saluden, me manden un mensaje. De hecho, me mandan por Instagram y debato, yo no tengo ningún problema. Pero en mi tiempo libre, viste, la verdad que quiero que sea algo placentero, me gusta hablar, por ejemplo, de este tema, o me gusta hablar de tal manga que capaz no lo conocen tanta gente. Bueno, me pintó hablar de eso, digo. Entiendo también esto de que si buscas interacciones, y bueno, hacete reel de esto, que está perfecto, digo, también. Bien. O bueno, en su momento en YouTube están muy de moda los vivos, ¿no? Hacer un vivo hablando con la gente interactúa. Esto creo que es esta otra dimensión que habíamos hablado en algún momento, que atraviesa pensar en los formatos, pensar los medios, pensar a dónde estás apuntando. Creo que también es parte de nuestra, un poco de responsabilidad en el buen sentido, no en el sentido de el peso de la responsabilidad, sino de que uno quiere hacer el contenido que haga, lo que esté comunicando, lo quiere hacer de la mejor calidad posible, no solo calidad en cuanto a lo técnico, sino calidad también en lo que está diciendo, en lo que está contando, en lo que está mostrando. Quiere que sea lo más informado posible, quiere que se escuche bien, que se vea bien. A veces están las limitaciones, no sé. Generalmente en lo técnico las limitaciones son económicas o de accesibilidad. Después en lo que está contando también puede haber limitaciones económicas, lo que sea. Pero hay un salto. Vos estás teniendo este espacio, acá que también soy oyente, donde estás abriendo una puerta para dialogar cosas, dialogar algunos temas. Y ya el hecho de dialogar con otros es empezar a mirarse uno mismo, mirar a los otros. Hay gente que hace divulgación, que hace reseñas, y no ve las reseñas de nadie más. Entonces, está en una caja de resonancia esto. La primera herramienta que puedes adquirir cuando haces este tipo de cosas es ver qué están haciendo los otros. No para replicarlos. Si querés, puedes replicarlos también. Pero para ver cómo lo hacen. Ver qué diferencias hay con lo que vos haces. Ver qué cosas hacen mejor, qué cosas hacen peor, capaz. O sí. ¿A qué están apuntando? No buscar el sesgo de confirmación, ¿no? Porque a veces lo que buscamos es, vuelvo al cine, por ejemplo, quiero ver qué dice este crítico, porque si dice que es mala, sí. Bueno, es mala, ¿viste? O a mí me pareció buena, bueno, quiero ver que diga que es buena, porque si dice que es mala. A mí me pasa esto que digo, por ejemplo, yo sigo muchos Instagram y Booktuber, pero para ver cómo lo hacen, digo, después el libro medio no me importa tanto, por lo menos a mí lo que recomienda, como digo, está orientado a otro público o a otros géneros que yo no leo,
me pasa también con los podcasts, ¿no? Escucho, como así, el Sucucho, bueno, La Batea me gusta mucho, Comiqueando lo sigo de cemento, los bancos fuertes. Por ejemplo, Historieta Rebelde, capaz no me gusta tanto sus formatos, escucho algunas cositas para ver cómo lo hacen, y nada que ver al manga, ¿viste? Y después escucho algunos de manga, porque en Argentina no hay, entonces escucho más de Se fueron España. perdiendo muchos de los de manga que había en Argentina. Bueno, eso es lo que nos atravesó esta conversación Sí, en también. Argentina veo muchos de anime, entonces tal vez, a ver, no es que esté en contra de anime, de hecho veo ahora por menos tiempo no, pero busco tal vez estos podcasts más de manga, entonces voy más a España porque acá en Latinoamérica no hay tanto, hay más de anime. Pero también sirve esto para ver cómo, bueno, o de qué están hablando, cómo lo hacen, y esto, y no buscar el sesgo de confirmación, ¿no? No estoy de acuerdo y bueno, los escucho igual, a ver qué me dicen, porque tal vez tienen su punto, ¿no? Tienen su punto de razón. Sí, Me acuerdo que criticaba mucho la broma asesina, que a mí me encanta, y me acuerdo que en este podcast con Gus Casal lo criticaba un montón. Tiene su razón, ¿no? De cómo se trata la figura de la mujer, ¿no? Cómo lo trató Lamour. La verdad que está copado lo que dice, pero a mí ahí no me tenés un deja de, ejemplo. sí, Gus a mí no me Casal, deja de gustar, y ahí está lo de gustos con análisis, ¿no? Bueno, a mí sí, me gusta, pero que critiquen cómo está planteado el rol de la mujer, que de hecho está planteado de manera horrenda, tiene razón. sí. Gus Casal, por ejemplo, cuando hace sus retro, cuando va repasando lecturas, le mete mucho análisis. Y no necesariamente es si le gusta o no le gusta, porque también cuenta, él y Ian cuentan, me gusta, no me gustó, pero a la vez le meten análisis, te dicen por qué. Creo que lo que hacen ellos son reseñas súper analíticas, que son reseñas que pasan a hacer un análisis profundo. Con la broma asesina, con todos los que pasaron, te dicen, che, esto es lo que tiene, está bueno, esto es por tal cosa, por tal así, en el contexto histórico que se creó, en el contexto generacional donde está, las interacciones que tenían esos autores. No es lo mismo el Alan Moore de la broma asesina que capaz el de Swamp Thing, que estuvo un poco antes, cuando recién estaba escribiendo para Estados Unidos. No es lo mismo que el de V de Vendetta, donde eso lo escribía para Inglaterra primero. Bueno, todos esos elementos o la formación de Alan Moore para ¿por qué? ¿De dónde sale V de Vendetta? Que es profundamente anarquista. Pero no es cualquier anarquismo, es un tipo de anarquismo. Que no es el mismo anarquismo que políticamente está más difundido acá. Bueno, hay un montón de esos detalles que el lector no tiene por qué saberlos, puede disfrutar igual la obra. A mí me encanta saber todas esas cosas, aprenderlas. Y si encima tengo a alguien que sabe para contármelas, como es Gus, es increíble. Disfruto mucho esos programas. Y te pasa con un montón, como decíamos antes. A mí yo aprendí un montón de manga escuchándolo a Diego Labra con su historia del manga en Argentina. También tenés otros medios. Hoy tenés muchas editoriales tienen medios oficiales, tienen sus propios programas donde te cuentan de lo que van a sacar y todo eso, y capaz no necesitan la gacetilla de prensa. O sus propios reseñadores, que te dicen los 5 mangas que tenés que leer. Pero sabés que eso es oficial, eso lo está haciendo la propia editorial. Que no está mal que lo haga, son sus formas de publicidad. Sí, sí. Sí, de hecho me parece bien que, aprovechando las redes, que bueno, que cada editorial pueda tener su reel, ¿no? Eso llega a mucha gente, como decimos, el reel, por lo menos Instagram lo recomiendo, TikTok, que tenga su red, que diga, vamos a publicar esto, ¿no? Che, si te gustó este manga que publicamos, mira que publicamos tal cosa, eso está bueno. A mí, como tipo de 36 años, me repele que hablen como para niños, pero bueno, es cosa mía, ¿no? Y capaz que están apuntando a ese Te leo en los público. comentarios, ¿no? ¿Y vos qué pensás? Te leo en los comentarios. Esas cosas que... Están Pero apuntando bueno, a ese público y quizás nosotros no somos ese público y tenemos que ir a buscar a otro sí, sí, lado. exactamente. Eso también, ¿no? Es algo que en el grupo de Facebook que critica, no, mirá, estas licencias de Ibrea, no hay nada bueno, qué sé yo, y es como, bueno, sí, está bien, pero si publican cosas de la Jump, quieren traer a ese público joven, porque publican obras a ver si pega el anime para el público joven, como pasó con Chainsaw Man, Spy Family y demás. Bueno, no, esta licencia de manga, qué sé yo, si es por mí, que publiquen cosas, ¿no? O Agito no Show, los bancos Omni ahí, ¿no? Y bueno, así le va también, ¿no? Publica cada tanto porque no vende, bueno. Sí, Omni también apuntó a otro tipo de público en un momento Uh-huh. y no le fue
de la misma manera que si hubiera apuntado al público de Chainsaw Man, por hacer una comparación. A mí, yo qué sé, yo no soy lector de Chainsaw Man, pero sí de las otras obras de Goodbye Eri, de Look Back, y me gustan un montón más. ¿Y por cómo entro a leer Look Back? Por una reseña que hizo Matías Mir en un momento, hace 80.000 años, en Ouroboros, cuando existía. Digo, che, esta obra que me está por todos estos elementos me encanta, y voy y lo fui a buscar. Y ahí esto es una anécdota, no es un dato. Ahí, esta es mi mantra, anécdota no es dato. Pero esto es una anécdota personal. Hay que ver, che, ¿este tipo de reseñas sirven? Y no sé, a Ibrea le vendió un manga más. Yo le compré un manga más por eso. Y a la vez, en algún momento también hice una reseña en la batea sobre esta obra y capaz alguno más le pinchó para comprarla. Sí. Que también, no yo lo que digo siempre cuando hablo de un autor o un manga, bueno, siempre recomiendo que lo puedan tener en físico y demás para apoyar la editorial, para que traiga más cosas de ese manga si te gustó, de ese autor. Pero siempre digo si te gusta leer, nunca digo si te gusta comprar, porque ahí también, ¿no? Nosotros no somos los vendedores. De manga, no soy vendedor, mira que yo no te tengo que vender. Yo no gano si vos compras tal cosa. Claro, preocuparme cómo vende, yo no me tengo que preocupar por cómo vende. Y está bien que no lo seamos, no tenemos por qué serlo. Para los vendedores son las editoriales, las comiquerías. Sí, o si trabajo para esta editorial, bueno, me preocuparé que venda. Pero... es algo que también pasa mucho en este mundillo, tanto del manga, del anime, de la historieta en general, que los roles, los actores de este medio, tienen límites difusos. Hoy, uno que es editor hoy, quizás mañana es artista, o al revés. O quizás una comiquería, como pasa con Sector, también edita obra. Pero a la vez, Sector es una comiquería, es comercial. También te tiene que vender lo que están haciendo. Por eso los ves haciendo reels, por él. Para venderte un plus. Para decir, che, sí. Básicamente vení a mi comiquería porque es mejor. Que está bien, ellos están buscando ese cliente. O darse a conocer. Para mí el pecado de muchas comiquerías es no, llenarse a los tiempos de que, si ahora es Reel o es TikTok, hacete conocer y hacelo para que te conozcan esta comiquería, para que vean. Sí. Y son diferentes roles. Tenemos mucha mezcla de roles nosotros. No sé, Comiqueando hoy es un medio de difusión, de divulgación, de periodismo, no sé qué. En algún momento Comiqueando también tuvo editorial. En algún momento Acorsi fue distribuidor. Hay muchos roles que se van mezclando, metiendo. Por lo mismo que tenés uno que es divulgador hoy y mañana es planta de una editorial. O pone una comiquería. Me acuerdo de un ejemplo, Ale Comics, que hace sus propios reels, sus propias reseñas. Él hace mucha divulgación, hace reseñas, pero a la vez tiene una comiquería él. Entonces, tiene ese doble juego. En nuestro caso no, nosotros no estamos vendiendo nada a nadie. Yo quiero que la gente... Una pregunta que surgió en la charla de los Inder fue esta. ¿Nosotros estamos vendiendo una historieta, un cómic a alguien más? No, yo no le estoy vendiendo nada a nadie. Yo quiero que lean. Mi objetivo es crear, ayudar y facilitar lectores. Lectores de historieta y lectores más informados. Ese es personal mi objetivo. El de otro, el tuyo, el de quien sea, puede ser que se lea más tal autor, o que se lea más esto. O que se lea, simplemente. Por eso también pensar los objetivos. O que se lea más manga. O sea, que los pibes de 15 a 18 años lean más manga. Y puede ser tu objetivo. Y vas a armar toda tu estructura para apuntar a eso. Ninguno está mal para mí. Sí, tal cual. También, uno de los objetivos, no sé si es objetivo, pero sí intento como que esto, abrir el espectro de manga. Pues si no, ya nos pasó que en su momento cuando se publicaba solo algún tipo de shonen o estos de pelea de Kung Fu con bombachas. Y a veces la gente creció y dejó de leer. Después, se volvió mucho en pandemia. También a ese público que se había ido se le apuntó mucho con las ediciones deluxe, ¿no? Los Kazenban, Dragon Ball, Sensei y qué sé yo. Pero también es que a veces si solo apuntamos a cierto tipo de manga, hablar en YouTube de cierto tipo de manga, y capaz te vas a cansar. Entonces, intento abrir, ¿no? Esto de que
bueno, mirá, está Taiyo Matsumoto, está y bueno, y poder debatir de temas, lo que busco por lo menos en podcast, de que no haya tiempo, de que hablamos, ¿no? Y estamos debatiendo. Y sí, bueno, para ir cerrando, si querés, así, mira, pues no te quería robar tampoco tanto tiempo. Sí, hablar entonces, o cerrar la idea de esto de la reseña de manga. Vos decís que si es divulgación o no es divulgación, o cómo nos paramos a pensarnos como, bueno, quiero hacer esta reseña, o alguien que recién empieza, si se considera reseñador, divulgador. Yo antes hablaba de que había 3 actividades que nosotros hacíamos, que era uno la difusión, otro la divulgación y otro el periodismo. Que eran como 3 etapas. La difusión era lo más equiparado a esto de contarte la gacetilla de prensa, contarte el formato, la edición, leerte la sinopsis. La divulgación ya implica más herramientas, es hacer una traducción, agregarle herramientas de lenguaje y comunicar algo, decirte por qué esto está bueno, por qué no, qué característica tiene, qué diferencia, en qué se parece o no a otras cosas, por qué te puede interpelar, etc. Y el periodismo como una actividad más profesional en el sentido no económico, sino profesional en el sentido de hecho de manera profesional, con más herramientas. Hoy creo que el espectro es más amplio, por eso hablo desde el amateurismo al profesionalismo. En el amateur va a estar el reseñador o el comentador para los amigos, que tiene que pegar ese salto a la reseña, que me parece que es un salto primero llegar a la reseña, a hacer el pase a recomendación, reseña. Recomendación, reseña, que ya es otro, ya ahí entra la difusión, la divulgación, que también puede haber, la reseña va a estar en todos lados, ya no es, la reseña es una de las cosas que se puede hacer. Pero vos cuando te referís a amateurismo, profesionalismo, ¿lo haces dentro de cómo es el contenido? Sí. Digo, el contenido, pero no el contenido. Claro, no el contenido como pensamos en redes, yo lo hablo desde el axioma de la comunicación contenido, sí. relacional. Si lo pensás desde el contenido, pues yo lo pienso desde lo relacional. Yo, por ejemplo, lo considero amateur. ¿Por qué? Porque no trabajo, no tengo una profesión. Bueno, yo le saco, ¿no? La dimensión amateurismo-profesionalismo se puede tomar de 2 maneras. Una es la económica, que es lo que nos viene mucho del deporte. La diferencia entre el amateur y el profesional es fija, es cuando uno percibe un estipendio, sí, por lo que hace. Cobras saberes por tu, sí, labor. También pasa, por ejemplo, en los artistas. Un artista amateur es el que está dibujando en su casa, el que está pintando, y cuando vendió el cuadro pasa a ser profesional. Bueno, esa dimensión no es la que traigo acá, sino que la traigo a cómo se mejora o cómo entiende la actividad. Porque en el periodismo cultural, en la difusión cultural, el profesionalismo hay que agarrarlo con pinzas, porque periodistas culturales hay 2 o 3, y a veces están haciendo de todo. Hacen espectáculos, hacen cine, hacen... Sí, esto que te dije que le entrevistaron al editor, sí, y le hablaron de shonen como género. Bueno, tipo capaz tenía más superhéroe y no tanto manga. Bueno, más... Che, hacerle la entrevista que viene Puede ser el foco de alguno apuntar al periodismo especializado en medios grandes. Gus Casals y Ian están haciendo algo profesional en ese sentido, porque hoy están cobrándote una suscripción para cierta parte de su contenido. Claro, yo lo vería, por ejemplo, como profesional, porque tienen un ranking. Yo le voy a sacar esa dimensión. Para mí, Gus Casals y Ian hacían algo profesional antes ya, sin contar eso. Ya desde antes lo hacían y lo siguen haciendo, porque siguen haciendo contenido gratuito para el público, por separado de su otro contenido pago, y siguen haciéndolo con la misma calidad. Quizás la palabra es calidad, que la calidad no solo en lo técnico, sino la calidad en la forma de comunicar, en mejorar, en adquirir herramientas y todo eso. Por eso, la reseña puede ser de calidad o no. Puede ser amateur o puede ser profesional la reseña. Y puede haber una reseña paga, que un diario le ponga la plata a uno para reseñar, o un libro, lo que sea, y ser amateur.
en calidad, quiero decir. Por eso quiero separar. Tenemos esta cuestión del lenguaje que nosotros lo llamamos de la misma manera las dos cosas. Incluso, si volvemos al deporte como analogía, el profesionalismo deportivo es solo de primera división, no hay contratos en las divisiones inferiores. Y son clubes profesionales. Estamos en la misma. Sí. Bueno, de hecho, mira, si nos vamos a fútbol en la B, primera B nacional, o como era B nacional, sí hay, pero el otro son semi-amateur porque es el carnicero que le pagan el viático para ir a entrenar, ¿no? Sí, pero sí, bueno, clubes del ascenso que el presidente del club ha pedido, yo soy de Harley, ahí por ahí el presidente del club quería descender a la D para no tener que pagarles como profesionales. Bueno, me acuerdo mira, no fui al fútbol, pero me acuerdo Crucero del Norte no quería ascender a la A porque tenía que pagarle mucho viaje, qué sé yo, y bueno, era mucha guita. Pero sí, bueno, yo en ese sentido sí lo consideraría más como eso, como amateur y profesional, si cobrás o tenés algún tipo de rate. Yo, por ejemplo, lo vería para ese lado. No por el contenido, porque qué sé yo, sí, yo tal vez me considero que capaz tengo un bagaje también de lectura mayor a otras personas que reseñaban o que reseñan, pero tampoco me considero, qué profesional que soy, porque grabo con un programa gratis, después le pongo un fondo o acomodo el audio, pero digo, tampoco es que, qué bien que grabo, ¿no? De hecho... Pero te interesaste por hacerlo también. Sí, vos pero estás por adquiriendo una cuestión herramientas, estás buscando y te interesa mejorar tanto lo técnico como el contenido. No es solo, bueno, me grabé en casa y así salió. No estás pensando en eso nada más. El haber hecho ese salto de pensamiento ya pasaste de el recomendador amateur. Podés no hacerlo nunca eso también. Sí, y sí, lo sí. vimos. Y un día te cansó y dejaste YouTube, si querés. Sí. Sí, bueno, de hecho, antes yo grababa un celular que me grababa 1080 medio, y ahora grabo, por lo menos se graba 4K, que también, bueno, tampoco es. Pero bueno, es cuestión de ir a veces mejorando lo Sí. técnico. Pero Y sí. el contenido también. El contenido no es tan difícil de mejorarlo. Es preocuparse por mejorarlo. Sí, en la figura de crítico, me acuerdo también Martín Fernández Cruz en Comiqueando hacía video manga, que ahora lo hace Lisandro. Cuando hace esa sección de video manga, me acuerdo que tuvo un video que causó mucha repercusión, que se trataba sobre desde qué punto, pues yo siempre digo desde dónde nos paramos para hablar o hacer la reseña de manga, con esto que digo de si nos preparamos o no, si solo quiero compartir tipo blog de esto es lo que leí y listo. Y decía desde dónde nos paramos, porque decía que recién se había empezado a publicar Urasawa. Bueno, LARP lo publicó pero mal, recién lo venía a publicar Ibrea, Urasawa. Claro, y decía que mucha gente que hablaba de manga decía, che, este Urasawa está bueno, recién lo leí, ¿no? Y era como, bueno, ¿desde qué punto hablaban de manga? Si, por ejemplo, no sé, no habían leído Urasawa, que a veces yo lo doy con el ejemplo de, otra vez vuelvo con esto del cine, de que yo veía mucho crítico de cine que no salía, viste, de la serie Daredevil, la serie El Eternauta y Marvel, y era como, bueno, ¿y cuándo hablas de, che, mirá que está la Nouvelle Vague de Francia? El Padrino, siempre doy el ejemplo. Cuando querían hacerlo, se le notaban los hilos a veces. Sí, o Ciudadano Kane, che, viste, Ciudadano Kane, digo, algo fundamental. No es que te digo, mirá, lee o mirá cine del 60 de Japón, que capaz lo dejó. No, te digo, Ciudadano Kane, El Padrino, ni siquiera. Y bueno, también desde dónde se paraba mucha gente a hablar de manga o de historieto, de cómic. Sí, capaz no leíste, mirá, este autor que más o menos influenció a este, y bueno, tenés que En la leer. época que convivía el láser y Comiqueando, el chiste recurrente de Comiqueando era que el láser nunca se lo nombraba a Tezuka. Como que Osamu Tezuka no existía para el consumidor de láser. Y ellos hacían mucho ese chiste, e incluso cuando hicieron su propia revista de manga, que era. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. La Komiku. La Komiku. Su objetivo era poner en todas las Komiku una nota de Tezuka. Yo tengo la postura de que no es que necesitas saber todo, no es que necesitas haberte leído todo, pero sí, por lo menos saber que son herramientas que vos no las estás teniendo. Puedes tener otras, no significa. Para mí no hace peor o mejor una reseña
pero para cierto tipo de consumo, no sé, muchas veces mi tipo de consumo me gusta que me hablen de esas cosas, me gusta que encontrar un reseñador o un crítico que tenga esas herramientas. Lo voy a disfrutar más. Quizás uno que está más centrado en la actualidad no necesita mencionarte a Tezuka o a Urasawa cada 2 reseñas. Sí, si necesitas hablar más de actualidad o un público capaz más joven de cuál es el nuevo manga de pero moda, no es que lo tenés, pero sí. que sepa que pueda adquirir eso en algún momento. Que lo tiene a mano. ¿No? Hoy Urasawa y Tezuka se publicaron en Argentina ayer, por mencionar este ejemplo. Sí, el meme era, me acuerdo que era que cuando en un momento era como, bueno, publiquen Tezuka, y cuando lo empezó a publicar el Planeta era como, che, recién leo Tezuka, y era como, claro, la gente pedía ya porque era como, alguien lo dijo, se escuchó. Y también la gente lo va a pedir, si vos le hablas de eso, la gente lo va a conocer. Nadie puede pedir algo que no conoce. Y nosotros a veces estamos en el medio parados, entre el que no conoce o el que quiere conocer y el editor o el autor. Sí. De hecho, a veces lo pienso. A veces lo pienso cuando hago alguna reseña también de algún manga editado en España, por ejemplo, esto que te decía, La Isla del Tesoro o Los Locos del Jequía, por ejemplo, que lo publicó Satori, y a veces digo, che, me gusta hablar de esto, pero vale la pena si al final alguien capaz le gusta y mira, y no lo consigo, o está importado 50 lucas, bueno, no lo compro, y es bueno, pero por lo menos después lo pienso y digo, bueno, pero por lo menos está bueno que se empiecen a hablar para eso, para que la gente, che, conozco a este autor o alguien habló de esto, ¿por qué no se lo pedimos a una editorial de acá? Sí, es como, son los primeros pasos. Así que, bueno, Damián, perdón, te interrumpí bastante cuando hablaste de que es una reseña, pero no sé si querías cerrar una idea ahí antes de no, eso, que la reseña está en todo y se puede hacer desde cualquier punto, incluso desde el periodismo, desde la investigación. Yo apunto a que, acá hablándole a los divulgadores, a los que hacen este tipo de actividades, que busquen mejorar, que busquen mejorarse. Que no es difícil, no es que no hay una universidad de la historieta, no es que vas a la universidad a recibir tu título de experto en historietas, no existe eso. Pero hay un montón de herramientas y muchas disponibles. Una herramienta muy accesible son los propios Cinder. El hecho de sumarte a la lista de los Cinder, hablar con otra gente. Hay muchos que no se han sumado porque dices, pero yo hablo de manga o no hablo de historieta nacional. Hay un montón de herramientas de otras. Al principio vos hablabas, por ejemplo, de que las editoriales de manga no facilitaban el material para que a muchos no les cabía eso, que por eso dejaron, que no tenían acceso al material. Bueno, lo que logramos a través de los Inter a lo largo de estos años es que las editoriales de Distrito Nacional faciliten el material para todos los miembros de la lista. Y eso es un golazo que nos permite hoy tener gente en Comodoro Rivadavia, en Ushuaia, en Visiones, que puede hablar de una historieta que capaz que se editó en Buenos Aires y todavía no llegó allá, y incentiva a que alguien la pida. Hoy lo puedes pedir por internet también. Y le está hablando a un público, que no necesariamente es un público en un medio masivo o un medio de los nuestros, sino capaz que es un público está en un centro cultural de Oberá, hay gente hablando de historieta argentina, capaz. A eso también va. Los índices son una herramienta. Otras herramientas, escuchar a otras personas. Escuchar lo que están haciendo otros, que están haciendo tus colegas. Para lo que sea, para bien, para mal, para adquirir herramientas. La otra es interactuar, dialogar. Che, Diego Labra está recomendando Maison Koku, no sé, que habló en algún momento. Ahora lo va a editar la editorial Librea. Che, le voy a preguntar a ver qué sabe él. O a Corsi hablaba de esto. Le mandás un mensaje. Esos contactos también. Bueno, ese tipo de cosas y leer. La otra herramienta es leer, aprovechar. Hay un montón de acceso. Hoy se consigue un montón de material. Material por internet. Si quieres leer manga, puedes leer por internet lo que sea. Eso no socava a lo que venden las editoriales. Hay un montón de herramientas accesibles. Aprovechenlas. Eso es como mi último mensaje. Sí. Siempre recomiendo, leer. Y, en cuanto a manga, querés leer mucho, como bien dijiste, por internet tenés. Y también empezar, no asustarse a leer para atrás de que, ¿de dónde viene esto? ¿No? ¿De dónde sacó el autor? Mira, me gusta
Ranma, bueno, viene de Maizoni Koku. Maizoni Koku viene de Takahashi, de Rumiko Takahashi. Ella dijo que le gustaba el Gekiga. Bueno, ¿de dónde viene esto, no? Asistente de quién era, ¿no? Y después, para mí, siempre digo, sobre todo en el mundo a veces de manga y anime, es abrirse. La pelea también es que se puedan abrir a que, bueno, no todo termina, o si te gusta el manga, no todo termina en historietas japonesas, sino que tenés, ¿no? La historieta argentina, como bien dijiste. Que tiene la cantidad de manga que tiene Daredevil, Sí. por ejemplo. Bueno, sí, de Frank Miller, de hecho, todo. Bueno, ¿te gusta el Mandaloriano, el Mandalorian? Mirá que salió de Lobo Solitario y su cachorro, Digo, es la misma historia. Sí, es lo mismo, digo, y está el manga, está bien, está publicado por Planeta en España, no acá en Argentina, pero bueno, tenés otros medios o importación, si podés pagarlo. Pero digo, también, bueno, abrirse a leer otra cosa. El manga está en blanco y negro, mira que mucha historieta argentina clásica está en blanco y negro y capaz te gusta, ¿no? Hacer como esos puentes, si te gusta el manga también, tenés todo, o la narrativa secuencial, tenés todo el cine, para mí el cine japonés tenés O los autores argentinos, ¿no? Que hacen estilo manga o hacen manga como Lea Caballero, como Paulo Andrade. Sí. Hay manga en las obras de Salvador Sanz, hay manga en Santa Sombra. Si te gusta el manga, claro, no hay posibilidad que no te guste Santa Sombra. No hay posibilidad. Si te gusta el anime incluso, más que nada, porque tiene mucha animación. Sí. De Paula Bofo, me estaba tratando de acordar el nombre. Sí, Santa Sombra. Hay un montón, y estos son los más obvios. Hay cosas del estilo manga más parecido al Gekiga en Dora de Minaberry también, si querés. Sí, de Junjito, para mí, lo clásico de Laila, ¿no? Está en blanco y negro, y este error, y sí. Algo te va a gustar, sí. Hay un montón y es cosa de escuchar, hablar, intercambiar. El mundo, lo que tiene buenísimo el mundo de la historieta es que es inabarcable, no se termina nunca. Sí, nunca vas a tener. O leer todo lo que yo quiero leer y no te da el tiempo para leer todo lo que uno quisiera. Así que, bueno, Damián, perdón, mira, vamos mucho tiempo de grabación, no te quiero robar más tiempo, pero sí, si querés, antes de terminar, obviamente decir nuevamente dónde te escuchamos, dónde te vemos y demás. Recomiendo escuchen La Batea, van a tener programa para todos los gustos. Hay un programa nuevo todas las semanas, pero si van para atrás tienen de lo que sea. Recomiendo mucho lo que hicimos con Diego Labra de Mazinger Z, que pasó medio desapercibido, pero no hay mucho más contenido hablando de ese tipo de cosas en Argentina, que fue una sensación en su momento y capaz que nos quedó re lejos en el tiempo. No está editado en Argentina. Sí, otro que falta. Bueno, Gonagai se supone que recién Manga Line va a traer cosas de Gonagai que, bueno, las estamos esperando. Así que, bueno, además, sí, yo también digo, te pueden escuchar en La Batea, que de hecho lo recomiendo. En La Batea también, si sos muy del palo del manga, bueno, la historia del manga en Argentina es algo para mí clásico para escuchar, que además hay mucha data, pues no solo hablan de la obra, sino del contexto de cómo está la editorial, así que eso está bueno. Y bueno, entonces nos estaremos viendo. Obviamente esto subió de manera audiovisual en el canal de YouTube de Oriente Express Manga y solo formato podcast, bueno, en Spotify y cualquier plataforma de podcast. Así que Damián, bueno, nuevamente gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación, Lean. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Hasta luego.